Muy buenos días. La ley de vivienda que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados blinda la ocupación. El gobierno, que vive de espaldas a la realidad y que legisla en pro de los delincuentes, ha pactado con Esquerra, con Más País, con Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT una enmienda que pone muchas más trabas a la expulsión de los ocupas, casi legalizando las ocupaciones el propietario que demanda que le han ocupado la casa o que su inquilino le ha dejado de pagar el alquiler, lo que se conoce como inquiocupación, tendrá que certificar, es literal, si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean ese inmueble como vivienda habitual. Se recoge textualmente cómo tendrá que ser el demandante el que indique si esos ocupas se encuentran o no en situación de vulnerabilidad económica a través de una evaluación realizada por los servicios de vivienda autonómicos y locales y previa autorización del propio ocupa. Todo ello además de que se van a evitar al máximo los desahucios de personas en situaciones de vulnerabilidad. Estaríamos hablando de que desde que un propietario denuncie los hechos hasta que pueda recuperar su vivienda pasaría como mínimo un año. Moncloa, que ha estado de brazos cruzados durante los últimos años de legislatura, se apresura ahora, a semanas de las elecciones, para promocionar el acceso a una vivienda social y asequible al tiempo que casi legaliza la ocupación. Comenzamos el martes aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. La nueva ley de vivienda será uno de los temas que nos centrarán y que nos ocuparán en el programa de hoy, pero también hablaremos de los embalses, de la polémica de Doñana, de la economía, muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días. Muy agradecido lo primero a todos los espectadores que ayer por la noche quisieron hacer que esta casa sea sostenible, como dicen ahora, y sea más grande. Estamos en la línea de la Agenda 2030 y queremos ser muy sostenibles. Y desde luego nos sentimos sostenidos por todos ustedes. ¿Se acuerdan ustedes la metáfora del carro, ¿no? De que estamos todos en una sociedad que es como un carro del que algunos tiran y otros van arriba y los van llevando, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más gente arriba del carro. Esto no tiene solución ninguna porque en ese ecosistema el voto de los que están encima del carro y de los que tiran de él vale lo mismo. Y como cada vez hay más gente arriba que abajo, lo que votan en conjunto en ese ecosistema favorece a los que van arriba, montados arriba. ¿Qué ocurre? Que los que están abajo deslomándose para sacar esto adelante, para que el carro tire, pues dicen, oye, me voy para arriba. Y aquí se va para arriba todo el mundo. Y aquí tiene mucho más derechos el tío que entra en una casa, la ocupa y se queda dentro, que un señor que ha estado 40 años ahorrando para comprarse ese pisito, que lo tiene para ver si le da una rentita que le complemente la pensión, que no se sabe si va a cobrar o no, y ese señor se queda sin casa, como se quedó sin abuela. Y hay un montón de gente en España que prefiere votar a los que defienden al ocupa que los que defienden al que tiene el pisito. Porque aquí de los de grandes tenedores de viviendas, esos son 4. Oiga, si quiere usted de verdad legislar para los tenedores, grandes tenedores de viviendas, primero explíqueme muy bien qué son grandes tenedores, por qué las tienen, cómo las tienen y qué beneficios sociales revierten por el hecho de generar esa riqueza o de haber comprado esos pisos o haber puesto en marcha esas promociones. Pero como usted no quiere explicarme nada, lo único que quiere es lanzar un mensaje a ese ecosistema cerrado, diciendo yo defiendo a los ocupas antes que a los que tienen una pequeña propiedad privada, pues bueno, que España sigue votando porque hay muchos más arriba y los que están encima del carro siguen votando a estos. Pues mire, tendremos que al final recurrir a la solución de algunos países europeos que prohíben que aquellos que tienen una subvención del Estado voten. Y solo pueden votar aquellos que no viven del Estado y no tienen una subvención. Porque claro, es que es imposible. Es decir, es que la gente va a votar por sus intereses y si cada vez hay más gente encima del carro, los intereses de los que están encima del carro sentaditos tan ricamente no son los mismos que los que están abajo. Desengañémonos. Entonces, claro, si tú propicias políticas que llenan el carro de gente, el carro se va a parar. O sea, el carro se para seguro. Quería empezar con esta pequeña reflexión porque me parece algo asombroso y que no salga la gente, vamos, a decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Bueno, no salen por el tema de que a sus niños se los roben materialmente los transexuales o no, tampoco van a salir por esto, pero bueno, oye,
es que por su gusto duerme en el suelo, como decía mi abuela, no hay que tenerle duelo. Josep María Francat, muy buenos días. Pues muy buenos días. Hoy yo no sé por dónde empezar, pero bueno. Por donde quieras. Ya, eso seguro, pero lo digo porque esta mañana, sobre las 8 y pico, ha aparecido la repetición del programa. Cuando ha acabado lo de Barcelona Hockey, ha aparecido la repetición del programa de ayer y he decidido mandar a cuerno al resto de televisiones y verme tranquilamente otra vez el programa de ayer, que lo vi peor porque entre ir y venir, toda la historia. Entonces, pues me ha encantado volver a verlo. Por cierto, felicitarte por la introducción, fue magnífica. Felicitar a la casa por el programa, que me pareció que es un gran programa que se puede repetir y probablemente habrá que repetirlo el domingo por la noche. Varias veces, sí, pero no, con esto no será suficiente, habrá que repetirlo más veces porque es muy bueno, o sea, explica muy bien qué se pretende y muchas más cosas de estas, ¿no? Pero sí es verdad que en algún zapping que he hecho me he encontrado una cosa todavía más insólita que un programa de esos, que es que en Telecinco ponían a caldo Pedro Sánchez bien, o sea, soltándose la melena. No sé si lo has visto tú. ¿Has visto? Pues se han tirado bien, ¿eh? Era un reportaje explicando las tomaduras de pelo de Pedro Sánchez a la sociedad, más o menos, pero ¿Ah, sí? Un reportaje generoso, sí. Ha acabado con el tema de Doñana, que no se atrevió a estar en el Parlamento, que se fue a Doñana aquel día, o sea, una cosa que iba mirando el logotipo, decir, a ver exactamente dónde estoy. O sea, lo podíamos haber hecho nosotros y no hubiera desmedido nada. Me ha asombrado y creo que introduce lo que va a pasar y que yo ayer anuncié aquí con el haber Pedro Sánchez dejaba a Larry King en la puerta sin siquiera dignarse a aceptar la cita que tenía programada con él. Creo que empezarán a haber cosas de estas. ¿Qué cita? Larry King tenía una cita con Pedro Sánchez y vino a Madrid expresamente para ver a Pedro Sánchez, montó su agenda para ordenar, para aprovechar que estaba en Madrid. Finch. Sí, Finch, sí. El de Blackstone. Blackstone, sí. O BlackRock. Y Pedro Sánchez no se dignó a recibirle, le anuló la entrevista. Ya, pero eso por debajo se arregla. Sí, pues me parece que, por lo que me han contado a mí, ¿No? el arreglo es que el otro ha dicho que se ha acabado. ¿Y qué es lo que se acabó? Pues ya veremos qué se Que acaba. va a dejar de tener el 5% de Iberdrola, el de No, que el de igual Telefónica. Iberdrola hace alguna cosa que no hacía hasta ahora. Y quien dice Iberdrola dice otra. Yo no me pondría muy chulo, ¿eh? Habrá que verlo. Tampoco quiero decirte que al final los que pagan la fiesta, la de Larry y la de Iberdrola, son los mismos que los que les llegan ahora unas facturas de 500 pavos de un mes de electricidad o de gas. O sea, A mí me dicen que Larry paga más que otras. Y por cierto, lo de vivienda de Ocupas que has dicho, ayer no, porque no, sí, ayer no, y no, ayer la ministra de Portavoz negó esa información. Lo digo porque igual la veremos mintiendo, ¿eh? Y aseguró que el PSOE está para que en 42 horas los Ocupas puedan desaparecer de su casa. Pues me gustaría, ella y puede que todo decir lo que está quiera. haciendo una Lo que ley... pasa es que si lo miramos en los documentos es distinto. Por eso, es muy interesante. Buenos días. Vamos a Es ver. de esas periodistas que se lee exactamente los Sí, textos, ¿no? como abogada parece que me ha caído el San Benito de tener que leerme todos los textos legales infames que aprueba este gobierno. Vamos a ver, la ministra portavoz puede decir lo que quiera, pero la proposición de ley es una muestra evidente de que cuando se gobierna con los enemigos de la propiedad privada, la legislación acaba vaciando de contenido la propiedad privada. Como os podéis imaginar, no pueden derogar el artículo que regula la propiedad privada en la Constitución, pero lo que sí que han hecho, y es la conclusión que yo extraigo una vez me he leído la proposición de ley, es vaciarlo absolutamente de contenido. Hay varias cosas que son dignas de mención. Primero habéis mencionado a los grandes tenedores. Claro, dicho de esta manera, que rimbombante o gran tenedor tiene que ser una persona con un patrimonio inmobiliario espectacular. Pues no, basta con tener 5 bienes inmuebles a tu nombre en el registro de la propiedad. ¿Qué es lo que sucede? Que la propiedad privada no solo se adquiere mediante compraventa y no todos los pisos valen de 300.000, 400.000 euros para arriba, como pasa en los corazones de las grandes ciudades. La propiedad privada, un bien inmueble se puede adquirir también, por ejemplo, por herencia. ¿Qué es lo que sucede con el hijo que haya heredado 4 o 5 bienes inmuebles de sus padres, de sus abuelos? Pues lo que sucede es que también es considerado un gran tenedor, con independencia de su patrimonio, es decir, con independencia del sueldo que genere y a lo que se dedique, cómo se gane la vida. Luego, mira, hay una máxima en derecho penal que es el indubio pro reo, ¿verdad? Ante la duda,
Ante la duda, la interpretación más favorable al acusado. Bueno, bien, pues lo que ha hecho esta ley a nivel procesal, cuando nos refiero a nivel procesal, es cómo se trata en un juicio al propietario y al ocupa, es crear una máxima que es in dubio pro ocupa. Que cuando alguien ha alquilado su vivienda y ante un impago quiere recuperar la posesión de la vivienda, primero, como bien habéis explicado, tiene que demostrar el propio propietario con certificaciones del registro de la propiedad, que eso es un gasto, eso lleva aparejado un gasto, que no es un gran tenedor. Es decir, demostrar un hecho negativo, algo que digamos que no está en la línea de lo que marca la ley de enjuiciamiento civil. Quien tiene que demostrar los hechos que enervan la demanda es quien se opone a ella, ¿de acuerdo? Y luego, además, tiene que demostrar que el tenedor está usando esa vivienda como vivienda habitual y que además está en situación de vulnerabilidad. Es que al final lo que están haciendo es fomentar, promover que la gente no alquile sus viviendas. Por un lado están diciendo que hay que promover el mercado del alquiler y se inventan todos estos fuegos artificiales de la Sareb que no llevan a ningún sitio, y por otro lado con esta ley lo que están haciendo es desincentivar que la gente alquila sus viviendas, es decir, detraer bienes inmuebles del mercado inmobiliario. Es un total despropósito, es un disparate que con otro tribunal constitucional a mí no me cabe duda de que acabaría con muchos artículos declarados inconstitucionales, pero con este es que casi que prefiero que no se recurra ante el Constitucional y que el nuevo gobierno que entre, Dios mediante, pues la derogue. Ahora sigo saludando al resto de la mesa. Antes, noticia de última hora que están viendo desde hace apenas unos minutos en sus pantallas. Joe Biden confirma que se va a presentar a las próximas elecciones en Estados Unidos del año 2024. Lo ha hecho a través de las redes sociales, a través de un tuit en el que dice que cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia para defender sus libertades fundamentales. Creo que esto, dice, es nuestro. Por eso se postula, dice, para la reelección como presidente de los Estados Unidos, porque dice que hay que terminar el trabajo. Pues Javier, déjame decirle una cosa a Joe Biden desde aquí, se lo digo en español, ya se lo traducirán. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Javier Puente, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar tengo que desear suerte y ánimo a Lupe. Si tiene que leerse toda la legislación que está haciendo, tienes trabajo, ¿eh? No te puedes aburrir ahí, Lupe. En cuanto al gobierno, pues es una más, ¿no? Debido a los acuerdos que tiene con los socios, pues estamos viendo cómo apoya a los golpistas, apoya a los malversadores, a los agresores sexuales y ahora pues a los ocupas en contra pues, de esa propiedad privada, en contra de esos ahorradores que, como bien decía Julio, pues se dedican sus ahorros, su trabajo, pues para comprar pues un pequeño piso, ya sea pues para sus hijos o ya sea pues para tener una pequeña renta que complemente sus salarios. Y la verdad pues que estamos viendo que va todo en contra de lo que es el sentido común. Yo creo que hay que proteger esa propiedad privada, hay que hacer un acuerdo entre todas las administraciones, hay que apoyar también al empleo, a los jóvenes para que puedan alquilar sus pisos, porque al final lo que están haciendo todas estas leyes, efectivamente, lo que está haciendo que aquel que tenga, ya sea un gran tenedor o tenga un pequeño piso, está asustado a la hora de decir, oye, mira, yo no lo voy a alquilar porque no quiero problemas, y más pensando en gente como pueden ser mis padres, ¿no? Que tienen ahí su pisito, que han pues con los ahorros de la ganadería que tenían, y dice, oye, a ver si se nos va a colar alguien allí, luego no hay quien los eche, y esta gente, gente pues con una determinada edad, encima, pues lógicamente se preocupa y mucho de todo lo que oye, entonces al final lo que hace es que haya menos pisos en alquiler, y lógicamente al haber menos pisos, pues los que haya, pues van a subir el precio. Y luego el tema de la ocupación, es que en vez de apoyar a la ocupa, lógicamente lo que habría que trabajar, y es la propuesta que hacemos del Partido Popular, echar a los ocupas en 24 horas, subir penas de cárcel de 1 a 3 años y que vaya todo en defensa, como digo, del propietario, ¿no? O sea, que hay gente que lo está pasando mal, efectivamente, oye, pues habrá que ayudarle, pero no a apoyar a los ocupas, y que es lo que estamos viendo ahora, y que se suma agresores sexuales, malversadores, golpistas, que ya hemos visto leyes aprobadas que les apoyan. Malena Nevado, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, pues lo ha explicado perfectamente Lupe
y también el senador del Partido Popular. Yo lo que espero es que si llegamos al gobierno, pues realmente se derogue esta ley. Para mí, después de haberlo explicado de esta manera, decir que es una más que se suma a todas las leyes que hay que derogar, que son la del aborto, la ley de violencia de género, la ley de la eutanasia, la ley CELA, la ley de cambio climático, la ley de bienestar animal, la ley de sí en sí, la ley trans. Entonces, es que esto hay que deshacerlo todo y hay que volverlo a construir porque es una verdadera barbaridad. Están pues legislando pues, a favor del delincuente continuamente, están desprotegiendo a la familia porque es su plan y bueno, pues una más añadida a la lista de leyes que hay que derogar. Espero que luego se haga. Confiemos en que sí, pero ahí, efectivamente no. O sea, aquí estamos hablando del tema de la ley de vivienda y lo que afecta pues, a esos pequeños ahorradores, que beneficia a los ocupas, pero me parece realmente preocupante. Yo creo que no está llegando a la sociedad, ¿no? En relación a todas las leyes que estás comentando, que al final los padres no saben lo que está afectando esta ley de educación a sus hijos, qué le están metiendo en la cabeza a sus hijos, cómo va enfocado todas las leyes a destruir esa institución de la familia, que es la institución más valorada y la mayor red de protección social que tenemos todos, y que todas las leyes ideológicas, sobre todo, lo que van es en esa línea, ¿no? De destruir la familia, de quitar el valor al individuo. Claro. Pero es que ese es el truco, lo decía Julio, decía, bueno, es que si le siguen apoyando, la gente les apoya porque la gente realmente no sabe lo que significan estas leyes, porque te las venden siempre pues por el sentimiento. Aquí la gente al final se va a quedar, los que le sigan apoyando, con que bueno, lo que quieren hacer es favorecer el alquiler a las personas más desfavorecidas. Eso es lo que van a entender, no van a leer la letra pequeña, no se van a dar cuenta de las consecuencias posteriores. La ley de bienestar animal la venden como que protegen a los animalitos, pobrecitos y tal. Es mentira, o sea, es que es todo exactamente igual. Ellos venden la parte sensible, que es la que recoge la gran parte de la sociedad, que está bastante preocupada en poder salir adelante cada día y no en leerse la letra pequeña de todo lo que viene detrás. Y ya está, y así es como les convence. En esta casa, como les decíamos ayer, estamos comprometidos con la verdad y les explicaremos en qué consiste exactamente esta barra libre a la ocupación. Antes, nos vamos con Marian Vallejo, que nos va a contar cuál es el calendario que tenemos por delante, porque antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo parece que va a haber varias movilizaciones de diferentes sectores en la calle. Una de ellas, se lo hemos estado contando aquí, es la de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero ojo a lo que está sucediendo en la justicia, porque además de los funcionarios, parece que los fiscales y los jueces también se van a poner de huelga, al tiempo que afean a la ministra Pilar Llop que esté en la Feria de Abril tomándose unos cuantos rebujitos. María. Así es, Alba. Queda poco más de un mes para la gran cita del 28M, día de elecciones autonómicas y municipales. Pero antes de que llegue ese día vienen unas semanas de parones en justicia, sanidad y transportes. La más cercana es justamente este fin de semana, concretamente el 1, 2, 4 y 5 de mayo. Los pilotos de la aerolínea Air Europa han anunciado la convocatoria de una huelga generada por la tensión y el conflicto laboral generados por los propios directivos. El 4 de mayo es la siguiente huelga, que vuelve a estar protagonizada por la sanidad. La plataforma de médicos no fijos de la Comunidad de Madrid ha anunciado paros todos los martes y jueves por la negativa de Ayuso de poner solución al abuso de temporalidad. El 16 de mayo es la fecha en la que empieza la huelga indefinida de jueces y fiscales por la falta de dotación suficiente de la Administración. Un parón que la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que no entiende. El Ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas, evidentemente, pero ahora realmente lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano. Un mes de mayo que se avecina lleno de huelgas a pocos días de las elecciones, el 28 de mayo. Gracias, Marien. Preocupa sobre todo lo que está sucediendo con los funcionarios de justicia, porque puede suponer un colapso total, más del que ya teníamos con el anterior parón. Yo es que creo que el colapso en la justicia ya es inevitable. Veníamos de varias semanas de parón como consecuencia de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, de los secretarios judiciales. Se han sumado los funcionarios y ahora ya añadimos que todas las asociaciones, todas, de progresistas y conservadoras, tanto de jueces como de fiscales, han convocado a partir del 16 de mayo una huelga. Yo sí que digo que si con la huelga de los funcionarios ya se estaba suspendiendo casi que, no sé, el 80-90% de las vistas que estaban programadas, pues en el momento
momento en el que ellos se sumen fiscales y jueces, pues la justicia colapsará. Venía ya con mucho retraso y es mucho más importante de lo que parece. Un país con la administración de justicia colapsada es un país, una democracia que no funciona. No. Y además a este gobierno parece que, bueno, se lo toma todo un poco pitorreo, el pito del seno. ¿Qué hace la ministra de Justicia vestida de flamenca hablando de que hay que tomarse la administración de justicia en serio, patatín, patatán, y señalando a los jueces? La cuestión es que a este gobierno parece, todos sabemos que desde el comienzo de la legislatura tienen al Poder Judicial en el punto de mira, los han acusado de fachas con toga, de golpistas, de prevaricadores, y yo creo que a este gobierno le viene muy bien que la Administración de Justicia acabe reventando por algún sitio, porque el objetivo último, y ya hemos oído a los de Podemos que en esto por lo menos son sinceros, el objetivo último es intervenirla. Ya han dicho que hay que cambiar el sistema de acceso a la función judicial, y ¿eso qué quiere decir? Pues que en lugar del mérito lo van a reemplazar por la afinidad ideológica. Esto es lo que va a suceder, y que todo esto esté sucediendo, es decir, que este colapso se produzca, les habilita a ellos además para intervenir en ese sentido. Lo hacemos por desatascar. Lo que van a hacer es dar acceso a la carrera judicial a un montón de gente que no ha superado. Ya se hizo por el cuarto turno, ¿no? Ya se hizo con el cuarto turno, pero lo que se va a hacer es aumentar. El quinto turno. Se va a hacer un cuarto turno ensanchado o ampliado, que son estas palabras que a ellos les gusta tanto, o alguna fórmula van a encontrar, pero a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando con la Administración de Justicia, porque se ve que no existe una voluntad real por parte del Gobierno de solucionar nada. Sí, yo viendo la situación y el problema, ¿no?, que se ocasiona, a mí no me parece para nada casual, ¿no?, que viendo cómo está el tema, cómo están los jueces, cómo está toda la Administración de Justicia, que se pone en huelga a menos de 2 semanas para unas elecciones, y que la ministra que tiene que solucionarlo, que esté ahí bailando, pues la verdad es que yo creo que casual aquí pocas cosas, ¿no? O sea, yo creo que incluso lo incitan para que realmente pase lo que dice Lupe, o la sensación que tengo, más allá de las incongruencias que, por un lado, y esta tarde veremos a Sánchez en el debate vender que económicamente este país va como un tiro, y tenemos a la ministra de Justicia diciendo que la crisis económica pues que impide ponerlo una solución, ¿no?, que entre los propios ministros está habiendo unas incongruencias tremendas. Pero yo casual en estas cosas, poco casual me parece este tema, ¿no? Y más con esa imagen de pitorreo, de bailar y de tomar rebujitos, cuando la situación que tenemos por el otro lado pues es esa falta de justicia en nuestro país. Julio, ¿qué nos estabas contando en Telegram? Pues mira, te lo digo. Telegram. Bueno, espero que hayas puesto la última hora de Biden que se presenta, y en unos minutos les vamos a mostrar unas imágenes que tú has estado publicando también en tu cuenta. Hay una información de Moncloa.com que explica la última subvención que le hemos dado a Marruecos. Los marroquíes están muy necesitados. Hay una foto muy curiosa de los hijos de Otegi y de Josu Ternera, que dicen que no quieren mestizaje con españolas para mantener su raza pura, y hay que ver la foto de los dos chicos y comprenderéis por qué las españolas probablemente tampoco quieren el mestizaje con ellos. Les puede resultar francamente desagradable. Y por otra parte tenéis un vídeo, un poco de la explicación que hicimos ayer del sentido que tenía esta casa, y tenéis también un vídeo de Lula muy interesante en el que explica que tiene que acabarse el dominio en las relaciones internacionales, las relaciones económicas internacionales del dólar como moneda de referencia, lo cual es enormemente significativo e interesante. ¿Habéis leído el artículo, de Zapatero en El País diciendo que tenemos que escuchar más a Lula? Es que eso sí que es significativo, que un expresidente del gobierno diga que escuchemos a Lula hablando precisamente de lo que está diciendo Lula Javier. en este momento está en China y además está en íntima confianza con Vladimir Putin. Es decir, y sin embargo ha sido el candidato al que Occidente y Estados Unidos han apoyado de forma completamente, digamos, sin ninguna fisura, para que derrotaran a Bolsonaro. Es decir, con lo cual todo esto es un mejunje muy difícil de entender. Pero vamos, en el Telegram os vamos a colgar también este vídeo que comenta Alba, y que lo podemos ver para que veáis hasta qué punto no sabemos nada de lo que pasa, tampoco en Estados Unidos. El propio Biden es evidente que en unos actos es una persona y en otros actos es otra persona.
pero no es que sea evidente, es que están las fotos ahí en las que el lóbulo de la oreja es diferente, es decir, la propia expresión de los ojos. Es decir, estamos hablando de que haya un presidente de Estados Unidos que tenga dobles. Y la gente dirá, ¿qué? Eso ha pasado toda la vida, ¿no? Dobles. O sea, que cuando llega Biden a no sé dónde, no es Biden. Y que anuncie ahora que va a presentarse con 82 años a la reelección para estar hasta los 86 años, cuando es evidente que tiene una demencia ortofrontal clarísima, clarísima. Es decir, que muchas veces se presenta en los actos y no sabe dónde está, le tienden la mano y mira hacia otro sitio. Es decir, que está completamente demente. Yo lo lamento muchísimo, pero no me lo pongan ustedes de presidente de los Estados Unidos con el maletín con el botón rojo. Pues claro, es que quienes le están manejando son personas que no han sido elegidos. Es decir, Estados Unidos está en manos de unos lobbies y de unos tíos hiperpoderosos que están manejando a una marioneta que se llama Joe Biden. Y claro, así nos está yendo. Y así estamos con la guerra, que siguen muriendo. El otro día Rusia confirmaba 4.000 muertos ucranianos la semana pasada. Y aquí, ¿habéis oído hablar de la guerra? No hay guerra. ¿Qué va? Da igual que mueran todos los ucranianos y que se quede sin ucranianos. Ucrania da lo mismo. No hay una propuesta de paz sobre la mesa. Seguimos comprando el 70% más de gas a Rusia que el año pasado, nosotros. Es todo una mentira, un disparate. Entonces dices, oye, pero ¿qué están haciendo los medios de comunicación? ¿Qué está pasando, no? No sé. Pues realmente me cuesta muchísimo. lo mismo que con la justicia, intervenirla, porque están más preocupados por intervenir la justicia que por solucionar los problemas. Y con los medios de comunicación, Julio, pues exactamente lo mismo. Y el problema, antes decías, no, es que todo Occidente apoyaba a Lula da Silva. No, todos los partidarios de la Agenda 2030. El Partido Popular, que unas veces es partidario de la Agenda 2030, otras veces no, otras veces por eso no se aclaran y por eso hay tanto lío entre ellos. Pero el gran problema es ese. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el último, es paz, justicia e instituciones sólidas, el 16. ¿Qué significa intervenir la justicia? Y de paz nada, que tengan, es por eso la ley de seguridad ciudadana, para que por si acaso pierden las elecciones, que puedan hacer lo que quieran y desarmar a los cuerpos de seguridad del Estado. Si es que esto es una distopía y todo lo que vemos en la Agenda 2030 que proclaman es justo lo contrario a lo que están anunciando, y hay gente que todavía pues no lo ve. Y bueno, pues así estamos. Y Julio, en tu canal de Telegram también vas a poner la información del Club de Amigos, porque esta semana os vais a Torrevieja con el gato al agua. Es verdad, y tenemos un gato allí muy interesante, que además lo hacemos muy cerquita de una de esas realidades que son incomprensibles, de las que habla José Ramón Riera en este libro, que no dejó de asombrarme, El precio de las autonomías, y que os recomiendo. Una de esas realidades que ha hecho Chimo Puig. Llega al gobierno de Valencia y se encuentra con dos hospitales muy grandes, uno en Alcira y otro en Torrevieja, que funcionan estupendamente bien. Pide unas auditorías a Ernst & Young, a una de las Big Four, y le hacen la auditoría de los ratios de eficiencia, de eficacia, de listas de espera, bueno, todos los ratios con los que puedes medir la calidad asistencial de un determinado hospital, ¿vale? Y le dan unas auditorías al Chimo Puig que le dicen que funcionan, que son los que mejor funcionan de la comunidad. Un referente era el de Torrevieja. Funcionan de maravilla, ¿vale? Y además con la satisfacción de los ciudadanos de Torrevieja, de Alcira, etcétera, etcétera. Bueno, pues reciben las auditorías, las leen y dicen, los cerramos, otra vez públicos. Y se acaba digamos, el plazo de la concesión y ahora ya son públicos otra vez. ¿Qué ha pasado? Pues ya que hay más de 1.000 personas contratadas de nuevo en los dos hospitales, que las listas de espera se han multiplicado por no sé cuánto, que los ratios de eficiencia... Bueno, que están... Vamos, tanto es así que hay una verdadera conmoción social en Torrevieja porque no hay ya una asistencia sanitaria como la que había, sino que se ha empeorado notablemente. Bueno, pues vamos allí a recordar que una de las cosas que tiene la obligación un gobierno es emplear correctamente los recursos públicos, lo que detraen de los impuestos de todos. Y para utilizarlo correctamente tienen que gestionarlo de modo como lo haría un buen padre de familia, que dice el Código Civil, que tienen que hacerlo diligentemente, eficazmente. Bueno,
Pues no están haciendo nada de eso y están tirando el dinero por la alcantarilla. Y encima los pobres habitantes de Torrevieja o de Altira tienen una pésima cobertura sanitaria ahora. Bueno, pues vamos a irnos a Torrevieja a recordarle al gobierno de Ximo Puig que eso no se puede hacer. No se puede hacer. Es inmoral y ojalá un día sea ilegal hacerlo. Y por encima, todos aquellos que os quieran acompañar en ese gato especial en Torrevieja podrán hacerlo. Ya saben, como otros gatos que se han ido fuera de Madrid, simplemente su asiento lo pueden gestionar a través del Club de Amigos. A través de ese número de teléfono, 91 616 2464, o si no, en la página web, que es muchísimo más rápido y sencillo, clubdeamigos.eltorotelevisión.com, encontrarán un apartado de agenda y en ese calendario pinchan en este jueves y se pueden apuntar directamente ahí y tener su entrada. Es de Torrevieja, Lupe. Es de Torrevieja, no lo sabía. Yo vengo de Torrevieja y quiero añadir a lo que ha dicho Julio, que es todo cierto, que la administración del sur de la provincia de Alicante está totalmente colapsada, la administración sanitaria, que no dan abasto ni siquiera a los hospitales privados porque se ha incrementado la contratación de seguros privados en un 30% o incluso más, es decir, para que te atiendan en un hospital privado tienes que esperar entre 3 y 6 meses y eso es debido precisamente a que los hospitales públicos que había, que funcionaban fenomenalmente bien, el hospital de Torrevieja de hecho era hasta una referencia internacional, pues tras la reversión han colapsado, están totalmente saturados y la atención sanitaria en el sur de la provincia de Alicante es imposible. Ya te digo que incluso con una cobertura privada tienes que esperar una media entre 3 y 6 meses simplemente para que te vea un especialista, ¿eh? Qué barbaridad. Igual. 91 616 24 64. Nos vamos rápidamente a una pausa de publicidad, poquito más de 2 minutos, y seguimos y les contamos qué es eso que ha hecho el gobierno ahora con el tema de la ocupación. Estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 y ahora sí, hablamos de esa nueva ley de vivienda que se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados, porque han pactado tanto los dos partidos del Gobierno, Partido Socialista con Podemos, con sus socios de Gobierno, una enmienda que va a blindar a los ocupas y va a desproteger todavía más a los propietarios. A días de aprobar la ley de vivienda, Sánchez da un paso más en la desprotección de los propietarios y dificulta ahora que puedan recuperar sus viviendas si están ocupadas o si el inquilino ha decidido dejar de pagar el alquiler. PSOE y Podemos, junto a la gran mayoría de sus socios de legislatura, así lo certifican en una nueva enmienda que presentan junto a la ley de vivienda. No todos en la coalición la conocen. Desconozco las enmiendas que se han formulado, pero estoy segura que el ministerio competente, la ministra de Vivienda, la resolverá pertinentemente. Pero mientras para unos la norma va a suponer dar más facilidades a la ocupación, en Podemos lo niegan. Esta ley supone un cambio de foco, supone un cambio de paradigma. A partir de ahora los inquilinos van a estar más protegidos. Además se construye toda una serie de protecciones para los inquilinos en caso de desahucio y se recupera una política de Estado en materia de vivienda protegida. Los de Feijóo cargan contra la norma planteada por Sánchez y sus socios porque blinda a los ocupas frente a los propietarios. Tengo que decirles con lamento que Sánchez es una oportunidad fantástica para los ocupas. Sánchez es un chollo para los ocupas. Y advierten que no descartan acudir al Constitucional. La nueva norma obliga ahora a quien quiera recuperar su vivienda a acreditar si es o no un gran propietario y a demostrar si su inmueble es o no una vivienda habitual para los inquilinos. Del mismo modo que también deberá indicar si la parte demandada se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es decir, una enmienda modificada a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impedirá, entre otras cuestiones, admitir demandas para poder recuperar los inmuebles. Y por si fuera poca la limitación, los socios de Sánchez de Podemos proponen también en la fase final de la aprobación de la ley limitar el número de apartamentos turísticos en zonas tensionadas. Pues este jueves sale adelante esta norma, lo que veremos es cómo los propietarios tardarían mucho más de un año, que ya hoy en día se tarda, para poder recuperar A ver, Alba, su si vivienda. no hay propietarios no hay inquilinos. A ver si lo entendemos. O sea, si no ha habido un señor que se ha ocupado o preocupado de comprar un piso y las circunstancias de cada uno se las sabe cada uno y por eso están los derechos individuales, previos incluso a la propia Constitución, porque dicen, no, si es un derecho constitucional, ¿qué coño? Antes de la Constitución también teníamos derecho a la propiedad privada y a la vida y a la libertad de expresión. O sea, la Constitución lo único que ha hecho es recogerlos, pero son primigenios, pertenecen al ser humano por el hecho de ser humano.
Entonces, si no hay propietarios, no hay inquilinos. Fácil de entender, ¿vale? Y si tú proteges más el derecho de uno que el del otro, lo que vas a acabar es descompensando el sistema, porque el sistema suele compensarse por sí mismo. Mira, Franco entre el 61 y el 77 construyó 4 millones de viviendas sociales. 4 millones. Estos, en el final de su legislatura, después de 5 años, que no han hecho ninguna, que no han cambiado ninguna ley para garantizar, por ejemplo, que el suelo esté al servicio de poder hacer viviendas más baratas. Es decir, cambie usted. ¿Cuánto terreno tiene usted entre Monte Carmelo y el Monte del Pardo en este momento? Absolutamente árido, con lagartijas, con algunos cactus. Pues no lo quieren calificar. No quieren que ahí se puedan construir pisos. ¿Por qué no quieren? Hombre, porque es evidente. Porque quieren seguir especulando con el terreno. Porque los ayuntamientos quieren seguir cobrando los impuestos correspondientes a la recalificación de cada terreno. No, vamos a ver, no les importa nada el tema de la vivienda de verdad. Si les importara, no hubieran estado 5 años para al final, cuando están a punto de haber unas elecciones, decir, vamos a hacer una ley de vivienda. Pero que ustedes no saben que ya el 43% de la renta de un español se va para pagar la vivienda. El 43%. Si le subes la cesta de la compra, le subes el gas, el teléfono y la luz, no es que sea el 100%, es que la gente ya está tirando de los ahorros, los que los tienen y los que no, simplemente no llegando a final de mes. Que es la situación actual de que hay muchísimas familias en situación de riesgo de colapso financiero. Los bancos no te dan créditos, eso está bloqueado, paralizado, porque la incertidumbre respecto a la política financiera y del Banco Central Europeo es absoluta. La incertidumbre respecto a si vamos a tener una recesión o no es absoluta. La inseguridad jurídica, caso Ferrovial, es completa. Chico, es decir, yo creo que es que o no tienen cerebro o realmente es que tienen mentes criminales. Porque es que están poniendo en riesgo no solamente la libertad, por supuesto, cuando te ocupan una casa está en riesgo tu propiedad, tu libertad, tu seguridad. Es un disparate. Yo siempre he explicado aquí que en una sociedad primigenia, una tribu, no hay nadie que no tenga una choza para dormir. Todo el mundo tiene vivienda. Las sociedades primitivas, todo el mundo tenía una vivienda y todo el mundo comía. Y cuando alguien estaba enfermo le cuidaban. Y se cuidaban a los niños. Eso sí. Oiga, si decían que había que ir a matar al león y tú decías que eras liberado sindical, tus posibilidades de seguir en la tribu eran bajísimas. Hoy no, hoy eres liberado sindical y pretendes tener la vivienda, tener los derechos, comer bien, tal. No puede ser, hemos arrastrado todos los derechos, no hemos arrastrado todas los deberes, las responsabilidades inherentes al disfrute de los derechos y la sociedad es insostenible, simplemente insostenible. Entonces, ¿alguien se pondrá a pensar sobre todo esto? ¿Alguien se pondrá a pensar de que no vamos a poder pagar la deuda? Hablábamos hace un momento y tú querías hablar sobre Extremadura, del tema de la sanidad. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la partida de gastos del presupuesto de la Comunidad Valenciana, tiene el mismo peso lo que se gastan en sanidad que lo que se gastan en amortizar la deuda, que es entre un 27 y un 28% de total de la partida de gastos. Si tú te gastas entre un 27 y un 28% en amortizar la deuda, ¿me quieres decir qué rayos haces con el I+D+I? ¿Qué rayos haces con la educación? ¿Qué rayos haces con la seguridad? ¿Qué haces? Es una cosa... Y no van a poder pagarlo además, porque ya no les van a dar... El grifo se ha cerrado. Y si lo abren, ya no se abre al 0,25%, se abre al 5%. Y amortizar una deuda al 5% hoy para España es imposible. En fin. Yo, mira, del tema de la ley de vivienda, efectivamente, como ha señalado Julio, el derecho a la vivienda está plasmado en todas las constituciones democráticas y modernas. Bueno, realmente no existe un derecho a la vivienda, existe, digamos que, una directriz a los poderes públicos para que faciliten el acceso a la vivienda, pero lo que sí que está plasmado en todas las constituciones es el derecho a la propiedad privada, porque al final es un derecho que es inherente a la dignidad humana. Uno puede voluntariamente, motu propio, decir, oye, yo no necesito ninguna propiedad para ser feliz. Lo que no puede hacer el Estado es imponerte
el no tener propiedades para ser feliz, que es a lo que estamos asistiendo. Es decir, vamos a decir que es un cambio de paradigma. Sí que me gustaría enlazar con algo que ha dicho Javier. Mira, ha señalado que con esta ley se genera efectivamente mucha incertidumbre a la gente a la hora de poner sus viviendas en el mercado del alquiler. Y yo esto lo enlazo con el tema Ferrovial. Acordaros la que montó el gobierno porque a Ferrovial se le ocurrió decir una verdad como un templo, que es que uno de los motivos por los que cambiaba la sede o se trasladaba a Holanda es porque en España no existe una seguridad jurídica que permita a las empresas hacer planificaciones a medio y largo plazo. Lo que está sucediendo con la ley de la vivienda, precisamente lo que constata es que lo que decía Ferrovial y que Calviño se cabreó tantísimo porque la imagen que se estaba trasladando de España, pues con la ley de la vivienda lo que se está trasladando es que, o lo que se está constatando es que efectivamente que lo que decía Ferrovial era totalmente cierto. Y por supuesto, y también enlazado con lo que decía Javier, por supuesto que si para algo necesitamos un Estado es para proteger y atender a los más vulnerables. Pero es que las políticas sociales de vivienda del Estado no se pueden hacer a costa de los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos estamos pagando impuestos, unos impuestos muy altos, por cierto. Proteger a los más vulnerables de cara a que el Estado les facilite el acceso a la vivienda, como marca la Constitución, no se puede hacer a costa de privar al resto de ciudadanos de otro derecho que sí que está plasmado en nuestra Constitución, que es el derecho a nuestra propiedad privada. Y para acabar, por una vez, este señor de Podemos de Castilla y León ha dicho una verdad como un templo. Yo creo que es la única que habrá dicho en su vida, que es que esta ley supone de facto cambiar el foco, es decir, poner, como yo he dicho antes, hemos creado una especie de indubio pro ocupa y se está trabajando en una ley de vivienda que lo que hace es no proteger el derecho a la vivienda, o no facilitar el acceso a la vivienda, como dice la Constitución, sino que lo que está haciendo es permitir a una serie de señores que quieren disfrutar de una vivienda a costa del derecho de otra persona, como son los ocupas estrictamente hablando, es decir, los que entran en una vivienda o incluso los inquilinos que dejan de pagar y se niegan a pagar y no abandonan la vivienda hasta que no llega a la comisión judicial y lo saca del piso, pues lo que está haciendo es habilitar a esos señores a gozar de una vivienda a costa del derecho de otra persona. Y eso efectivamente es un cambio de paradigma que nos acerca mucho más a las visiones peronistas, chavistas de lo que tiene que ser la propiedad privada que a un concepto occidental, liberal, moderno y europeo. Lo que pasa es que no se atreve a venderlo así, porque tú dices que ha dicho una verdad, ha dicho otra mentira, porque ha dicho que el paradigma, o el cambio de foco era hacia el inquilino, no hacia el ocupa. Claro, eso es otra mentira, o sea, que inquilino, el que no paga, en todo caso será. Es que hay dos tipos de ocupas. Claro. Desde un punto de vista estrictamente penal, el ocupa es el que sin tener ningún tipo de relación jurídica con el propietario entra a una vivienda y toma posesión, ¿de acuerdo? Y luego está el inquiocupa, como ella dice muy bien, que es el que sí formaliza un contrato de alquiler, paga su fianza, lo que tenga que pagar, y luego de pronto deja de pagar. Entonces, estrictamente hablando, desde un punto de vista penal, porque la ocupación es un delito de usurpación, desde un punto de vista penal no es un ocupa, es decir, tú no te puedes ir al juzgado de lo penal a pedirle que lo expulsen de la vivienda, pero sí que tienes acciones civiles para desahuciarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está haciendo el gobierno prácticamente es decir, me da igual que seas un ocupa, es decir, que hayas entrado a la vivienda, que hayas dejado de pagar el alquiler, porque usted va a poder seguir habitando en esa vivienda a costa de minorar los derechos del propietario de esa vivienda. Por eso habla de inquilinos. Se queda mucho mejor hablar de inquilinos que de ocupa. Sí, es que venden a Pero lo que se ha puesto de moda, por desgracia, es pagar la fianza, entrar a la vivienda y dejar de pagar. Pero aquí nos explicaron que eso era, no por la ley de vivienda que se va a aprobar, que no estaba aprobada, sino que eso era porque la enmienda de desahucios por el COVID. Exactamente. No sé exactamente qué figura jurídica, pero con el COVID lo que se hizo es complicar los desahucios. Se suspendió la ejecución de los desahucios. Entonces, como nadie ha levantado eso, se
seguimos con la excepción, con lo cual... Es que eso lo ha avalado nuestro Tribunal Constitucional. Con lo cual, el gran Conde consejo Pumpido. para la gente es que lo que tiene que hacer es eso, es pagar la fianza y a partir de ahí, Es que eso es lo que se ha carambola puesto y de otra cosa moda. mariposa. Sí, ahí, la verdad es que este gobierno está jugando mucho con el lenguaje, ¿no? Y al final estamos viviendo pues, una mentira en muchos casos, ¿no? El tema del empleo, fijos discontinuos. O sea, fijos discontinuos, estás temporal o en paro, pero maquillan todas las cifras. Las leyes que comentamos de familia, que lo venden, bienestar animal, tal, y al final van atacando a la familia, pero juegan con el lenguaje para engañar a los electores. Yo creo que poco a poco se irán dando cuenta. Pero ahí has dado en la clave, y me he acordado de un debate que tuvimos la semana pasada, ¿no? La inseguridad jurídica que se está generando en este país, que al final esa inseguridad jurídica lo que está permitiendo y lo que se está consiguiendo es que las empresas se vayan. Por un lado, dicen, oye, mira, aquí yo no sé las reglas del juego, y tengo unas reglas del juego hoy, hago una inversión y que me dice que mañana no me la cambian. No me lo creo, me voy. Pero claro, el inversor de fuera que quiere invertir aquí, como ya nos ha pasado con empresas, bueno, yo estoy en el sector tecnológico, ¿no? Y dice, no, si dinero tenemos para invertir, pero vamos a invertir en Francia, vamos a invertir en Italia, porque las reglas del juego de España no sabemos si nos las van a cambiar mañana o no. Lo hemos visto con la ley de Riders. Deliveroo dijo, yo me marcho y invierto en otro sitio porque aquí cada día me están cambiando las reglas del juego y no sé dónde vamos a acabar. Pero es que esa inseguridad jurídica ha llegado al punto, la semana pasada tuve, y con esto concluyo, Alba, estaba de ponente de la transposición de 4 directivas europeas. Bueno, pues las 4 directivas europeas, en el plazo de enmiendas, metió el PSOE para añadir 2 directivas europeas más. En enmiendas, 2 transposiciones de directivas. Digo, pero oye, que no teníamos plazo, no podíamos ni presentar enmiendas. 6 directivas europeas. Pero claro, me dices, ¿de qué son las directivas? Modificaban la ley hipotecaria, la ley de notariado, la ley de IVA, la ley de emprendedores, la de temas nucleares, modificaba temas de discapacidad. Y dices, oye, es que esto puede salir de aquí cualquier cosa. Pero llegó el punto, y concluyo, de que había entrado en octubre. Modificaba la ley de emprendedores. Entre medias, en diciembre, se aprobó una nueva ley de emprendedores, una ley de startups, que además creo que salió muy bien, ¿no? Participamos todos, se metieron en medias, salió muy bien. Claro, llega estas disposiciones europeas, que había entrado en octubre, y modifica una ley que se acababa de aprobar en diciembre. Y dices, oye, pero esto es surrealista, pero no os habéis dado cuenta que se ha modificado la ley entre medias de la tramitación de todo esto. Claro, las startups, emprendedores dirán, bueno, ¿cómo va a quedar esto, no? Porque ahora se ha modificado. Y dice, pero si es que esto no puede ser que en octubre tengas unas medidas, en diciembre se cambian las medidas y ahora me dices que con unas transferencias europeas que me las vuelves a cambiar. ¿A qué estoy sujeto yo? Oye, mira, pues monto mi startup y la monto fuera, porque aquí es imposible, porque no sé las reglas del juego. Si me las dejas claras, pues ya decido si aquí o no, o el que invierte aquí o no. Pero claro, si cada 2 meses me estás cambiando aquí cómo tengo que invertir... Yo te veo a ti quejarte mucho y hablar del lenguaje, de lo peligroso que es el lenguaje y de lo peligroso que es el relato de este gobierno, pero realmente vosotros si gobernarais, si llegarais a gobernar, que ojalá no, pues sí, pero apoyándonos a nosotros, a Vox, Oye, espero que sí, vosotros sí. vais a derogar algo, porque es que yo veo que vosotros también habéis asumido tanto el lenguaje como el relato. Yo en mi región tengo el ejemplo de María Guardiola, que puso unas líneas verde, blanca y negra, decía que eran, primero, la violencia machista, las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto es una lacra y tal. Y apuntaba directamente a Vox como si Vox negara que hay violencia que algunos hombres ejercen sobre algunas mujeres. O sea, es que vosotros estáis plagiando a Podemos en este caso. Decía, 2, el colectivo de homosexuales. Hay que respetar a todo tipo de personas por su orientación sexual. Faltaría más. ¿Por qué nos estaba señalando a nosotros, a los de Vox? Porque estaba hablando de los pactos. Decía, 3, el aborto. El aborto es un derecho. Y no voy a consentir que se retroceda en derechos. María Guardiola, del Partido Popular, que luego a la Semana Santa, se va a llevarle flores a la Virgen. Es que vosotros, de verdad, yo no puedo entender cuál es vuestra postura. Y dice, 4, inmigración. No seríamos lo que somos en Extremadura si no fuera por la inmigración. Vamos a ver, Vox de lo que habla es de la inmigración descontrolada e incompatible. Entonces, estáis plagiando a la izquierda en demonizar a Vox con este tipo de declaraciones que parece que es que nosotros estuviéramos en contra de cosas que es que son inverosímiles. Nosotros no hemos dicho en la vida, es el relato de la izquierda, lo plagia el Partido Popular y lo arroja contra Vox. Y además estáis asumiendo tanto
un lenguaje como una serie de consignas que es que nadie os puede entender, porque el tema del aborto, por ejemplo, es algo... ¿Quién dice que el aborto es un derecho? ¿Tú sabes quién empezó a decir que el aborto era un derecho? Bueno, La ONU, la Agenda 2030, el Partido Popular asume todo el relato de la izquierda. Entonces, claro, es un problema porque el electorado le cuesta mucho cambiar la mentalidad. Ellos siguen pensando que el Partido Popular era un Partido Popular conservador, que ya no queda nadie, o casi nadie, algunos de vosotros sí, es cierto, y suelen ser los que vienen aquí, pero realmente sí. Bueno, en el aborto lo que pasa es que Alberto Núñez Feijóo se ha manifestado y ha dicho claro, que efectivamente está y María de acuerdo Guardiola, en que es un derecho. Pero ¿cómo va a ser un derecho? El problema de Núñez Feijóo en ese sentido es que hay mucha gente en su partido que no está de acuerdo con eso y que el programa del partido, que es un programa que debe ser digamos, apoyado y aprobado por una mayoría de los que asisten a los congresos, que son congresos en los que se apoya. Pero Julio, a ver, ¿dónde está la conciencia? Porque yo te digo una cosa, a mí mañana me dice Santiago Abascal, que no me lo va a decir en la vida, porque confío plenamente en él, que hay que ponerse de perfil con respecto al aborto, y yo me voy de Vox. Y yo le digo, pues mira, Santiago, yo lo siento mucho, pero búscate otra persona para defender esto. Porque en política hay que estar por conciencia. Y lo que no puede ser es que digas, bueno, no. Pues déjale contestar a Javier, ahí, porque hay por alusiones. Sí, por alusiones hay. O sea, al final el Partido Popular no es algo hermético, hay temas de conciencia. Yo estuve de diputado y voté en contra del Partido Popular, siendo diputado del Partido Popular, porque para mí la conciencia estaba por encima de cualquier indicación del partido. Y digo, oye, para mí el aborto no es un derecho. Para mí estoy aquí para defender la vida. Y como padre de 3 hijos, defiendo la vida. Y fuimos varios los que no cumplimos la disciplina de voto. El tema, ahora el Partido Popular tiene unos estatutos a los que nos debemos todos. Ahí habla del derecho a la vida y yo me debo al Partido Popular y a esa defensa de la vida, particularmente. Pero yo luego estoy no es real. A favor de la vida. Pero luego no es real, Javier. Luego habrá gente que no lo defiende, pero vamos, yo ahí ya cada uno que no, es un tema complejo, cada uno no, porque hay que tener valores, hay que tener principios, y hay que estar dentro de un partido. Te estoy diciendo. Mira, el primero que salió, hoja completa, Diario Montañés, defendiendo el latido fetal, que lo propuso un compañero vuestro de Castilla y León. Pues yo estoy totalmente a favor de que se escuche el latido fetal. Qué mal hay en que una mujer escuche el latido fetal, pues o que tenga María Guardiola en libertad Extremadura sí considera que eso es algo malo, porque pues no lo que nos estaba diciendo es que eso allí, ¿no? Y eso allí sí o sí. Eso sí que va a ser que sí o que sí, porque eso es darle información a la madre, ni más ni menos. Y tú estás perfectamente de acuerdo, Javier, fenomenal. Y ahora resulta que María Guardiola en Extremadura no. Y claro, el Partido Popular lo que tiene es una estrategia de intentar acaparar en la mayor parte del voto y de los pensamientos. Tenemos distintas sensibilidades, pero bueno, oiga, pero qué morro es este. Ustedes no tienen valores ni tienen principios, lo que dicen, no, aquí hay de todo para que todo el mundo nos vote a nosotros, pero ¿esto qué es? No, bueno, unos estatutos. No, es que eso no puede ser, aquí hay que tener las cosas claras, porque es que la gente no, de verdad, yo espero que se den cuenta y que no se fíen, porque no se sabe a quién se está votando realmente. Hay que tener claros los principios y los valores. Yo de verdad me siento súper cómoda en Vox, porque hay muchas veces que dicen, vete a la tele y tal, no te da tiempo a leerte a veces las cosas, pues porque vienes de viaje y tal, y dices, me da igual, ¿sabes por qué? Porque lo llevo aquí, en las tripas, o sea, es que la ideología de Vox es algo que se siente, son cosas de absoluto sentido común, entonces no te hace falta a veces, pues ni estar a la última noticia, porque sabes, vas a estar de acuerdo con tu partido, porque es una cuestión de valores y es una cuestión de principios, y eso lo habéis perdido en el Partido Popular. Y es muy grave porque la gente tiene que saber a lo que está votando, de verdad. Entonces, si en una autonomía determinada, como es en Extremadura, se está votando aborto libre y gratuito, por favor, señora, no vaya usted a entregarle flores a la Virgen. No tenga morro, no tenga morro. Y cuando habla de inmigración, no señale usted a Vox como si Vox criminalizara a la inmigración, que fue lo que dijo, porque nosotros no criminalizamos a la inmigración. Claro, criminalizamos al criminal. Le dice a la niña de 13 años que efectivamente ella abortaría en la televisión y se va a ver al Papa al día siguiente con Almeida. Claro. Es decir, es que esa es una tentación muy fácil y es una confusión enorme la que envías a la gente, ¿no? Porque es evidente que no es compatible. Aprobar el aborto no es compatible con la doctrina de la Iglesia Católica, que habla del respeto a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, cada uno puede estar en la que quiera. Y están los estatutos del Partido Popular. Pero es que son
la tradición Biden que hace lo cristiana. mismo. Entonces no puede Tenéis a ser. Biden que No hace pueden lo ser las mismo. dos cosas, Javier, de verdad. No, si esas enmiendas las no puede metimos, ser. las metí yo con un grupo. Pues no sé qué hacen en el PP. Y nos Pues no sé tenemos en el que ir a una PP. pausa de publicidad porque Pues ya si vente no a me Vox. paso de tiempo les vamos a dejar el número de Claro. teléfono del Club de Amigos al que pueden llamar, o si no, en la página web, para apuntarse y tener su sitio en ese gato al agua de este jueves en Torrevieja 91 616 24 64. Y para Pausa darse de alta para en la el Club de publicidad Amigos, y ¿no? también para darse de alta, se lo repito, 91 616 24 64. Luego se lo recuerdo de nuevo. Enseguida volvemos. 1:00 de la tarde, seguimos en Dando Caña y ahora en unos minutos les vamos a mostrar otras imágenes que están circulando por las redes sociales que están indignando a muchísima gente y que tienen lugar en Barcelona. Les vamos a mostrar cómo se producen ahora los nuevos robos en la ciudad condal. Pero antes, nos vamos a página internacional, porque como les contábamos al inicio de este programa, lo confirmábamos a las 12 en punto de este mediodía, Joe Biden se presenta como, a la reelección como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Queríamos mostrarles este vídeo que ha estado publicando Julio en su canal de Telegram. El otro día Biden visitaba Belfast y una persona justo detrás, una mujer, porque además se la escucha hablar, le graba este vídeo que van a ver a Joe Biden. Ustedes mismos juzguen el vídeo. Very conservative guy who was not very crazy about African Americans when he got here. He was all very conservative guy who was not very crazy about African Americans when he got here. We always had fights. And one day I was going into the United States Senate. Guy who was not very crazy about African Americans when he got here. He was all. ¿Qué es eso? Una máscara. ¿Tú qué crees? Es lo que dice la señora que está grabando. No sé, Dice, suficiente lleva máscara. una máscara. Yo lo que creo es que le han estirado la piel por detrás con un clip y por eso es algo que se hace. No lo creo sinceramente. Eso no es su piel. La piel no en ningún Que no he visto caso. si pasa eso. En ningún caso la piel No sé yo si se pone aquí la arruga. adopta esa posición. Es una cosa muy sorprendente. Fijaros, Bueno, y además- mira cómo se mueve. Yo he puesto a buscar a un impostor, mejoraría al original y me parece que no es el caso. Sí, lo que pasa es que es muy sorprendente. Yo le llevo siguiendo ya en todas sus apariciones públicas Llevas tiempo diciendo eso. hace un año y pico y tengo la seguridad de que hay 2 o 3 Biden. Ni siquiera 2, puede ser que hasta 3. Llevas tiempo diciendo eso con fotos. La seguridad de que eso es así. Pero Lo entonces cual- de vez en cuando sacan al Real, porque todos Sí, modos. claro, mete la pata de una alguna vez manera sí, claro. estrepitosa. Cuando ves que no sabe a quién le va a dar la Sí, mano, ese es el bueno. ese es el- Es el Pues bueno. tampoco es escándalo. O sea, dobles, muchos políticos han tenido dobles Sí. y se han usado por lo que se han usado, que es fundamentalmente por temas de Seguridad, seguridad. ¿no? O sea, esto a mí tampoco me escandalizaría mucho. Me escandaliza mucho más que el original sea una patata, o que el original no se aclare, Pues o claro. que el original esté en otro mundo, De eso estamos que no que el hablando. doble sea lo que sea. O sea, que tenga, como si quiere tener 50. El problema está en el original, que creo que es un bluff. Claro. Dices, hombre, es que detrás del original hay una serie de tíos que les va muy bien porque ponen este y así mangonean y no se han presentado a ninguna elecciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Este es el gran problema. Pero para mí el gran problema tampoco es este. O sea, el gran problema es que el original que se presentó a las elecciones fue votado, en teoría, mayoritariamente. Ese es el gran problema. O sea, que un país sea capaz de votar a este señor, ese para mí es el gran problema. De la misma manera que en España, para mí el gran problema es que algunos nos planteemos que lo de que Sánchez no repita de presidente de gobierno no está nada claro. Sí, porque pero hay ojo, mucha gente que es capaz de votarle. Y para mí el problema es que, porque hay mucha gente en España que es capaz de votarle. Ese es el problema. En Estados Unidos, luego se lo mostraremos, que estamos realizando precisamente una pieza sobre ello. Hay muchas encuestas que dicen que la mayor parte de los estadounidenses no quieren que Biden se vuelva a presentar como candidato y lo más sorprendente es que ni siquiera los propios votantes demócratas quieren Ya, también este escenario. pero fue elegido, ¿eh? Con sus dudas, donde queráis, pero la realidad es que fue elegido. José María, tú, vamos a ver, la imagen que tú puedes tener de lo que hace Sánchez y su gobierno,
Depende de qué medio de comunicación sigas. Sí. O sea, porque Depende bastante. Vamos a ver, tú no sabes del quién todo, infusa Julio. cuando te despiertas por la mañana qué ha hecho el gobierno, sino que lo lees en El Mundo, en el ABC, en El País, ves el Toro Televisión, ves Antena 3 o ves no sé quién. Y sobre lo que te están contando, las gafas son eso. forjas una opinión sobre lo que hace Sánchez. Ya, pero le comento- ¿Cuál es la opinión que forjan hoy los medios de comunicación en España? Pues muchos de ellos que Sánchez lo hace muy bien. Ya, pero eso está muy bien. Por tanto, no te sorprenda. Cuando lees el periódico o cuando ves la televisión, pero después vas al mercadillo a comprar o a la tienda. Y dices, me cago en su padre, ya dices. Ya, Bueno, pero eso te porque lo están los huevos explicando los... ya no son porque te lo 1,20, están explicando son los 2,40, medios. ¿no? Eso No, la pero culpa la la tienen los gente- rusos porque han Sí, invadido Ucrania. Al final la pero gente el que tiene esas que pagar eres políticas de tú Sánchez y las no, viven, y no las el están ruso. Es decir, sufriendo. esto llega un momento que va minando. Es evidente que la realidad, el color del cristal con que se mire y el color del cristal son los medios. O sea, si tú compras los medios y sabemos que se ha hecho, pues tienes a favor bastante y puedes meter bastante la pata porque te vas a salir muy vivo. Pero la realidad del momento que se acaba imponiendo, Claro. no sé cuándo. Exacto. Por ejemplo, el tema, o sea, lo que intentaba decir antes, ¿no? De los ocupas. O sea, yo puedo entender lo de la justicia. Que la justicia esté hecha, interese que esté hecha en unos zorros, porque así podemos intervenir. Me parece incluso intelectualmente interesante. Pero lo que no entiendo es la ocupación, ¿a quién va a votar a este tío por la ocupación? Porque por mucho que haya muchos ocupas en España, hay muchos más tíos no ocupas. Y hay mucha gente mayor que no sale de casa y que se plantea no ir de vacaciones y no salir el abuelo y la abuela para no dejar el piso vacío. ¿Esos tíos van a votar a Sánchez? Pues si alguien de esos vota a Sánchez, que me lo expliquen, que no lo entiendo. Por eso no te Ya hablan que de habéis- ocupas y te hablan de inquilinos. Ya que Es habéis ahí mencionado está el los matiz. medios de comunicación, nos están llegando muchísimos mensajes a través de Telegram agradeciéndonos enormemente y felicitándonos por el programa especial que hicimos ayer, el Toro Televisión, más necesario que nunca, donde les recordamos precisamente eso, porque el Toro Televisión es su televisión de referencia, porque precisamente son estos temas los que siempre les ponemos encima de la mesa con una mirada mucho más amplia y una mirada muchísimo más crítica, Julio. Una democracia es un régimen fundamentalmente de opinión pública. No hay que confundir la democracia, que es un instrumento, con el fin, que es la garantía de las libertades y de la prosperidad y la justicia social en un Estado. Es decir, que esos son los objetivos del gobierno, desde mi punto de vista por lo menos, ¿no? Mantener la cohesión social, mantener la paz, la libertad, la prosperidad, etc. Y la justicia, ¿no? La redistribución adecuada de la riqueza. Pero claro, lo que este gobierno está haciendo va exactamente en el sentido contrario. Y con los medios de comunicación controlados por el gobierno, la democracia es una ficción. Es una ficción, porque si no hay medios plurales, la conformación de la opinión pública está en manos del que dispone del dinero para pagar a los medios. No hay más. Y la aparición de medios como este es una anécdota. Una anécdota en un mar, el mar es grande y mi barca muy pequeña, como decía el poeta. Es decir, que nosotros somos una excepción. ¿Por qué? Porque no nos atenemos a lo que el gobierno quiere que contemos. Contamos las cosas como nosotros creemos que tenemos que contarlas. Nos atenemos a leer las leyes. En el caso de las leyes tales hemos tenido que leer artículo por artículo para que la gente las comprenda, porque el gobierno no está interesado en que las cosas que hace se sepan y se conozcan, porque si la gente llegara a conocerlas de verdad, se tiraría de los pelos y diría, pero ¿en qué país estoy viviendo? Es decir, si la gente, eso de que la ley no exime, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es una entelequia absoluta. Es decir, hay tantas leyes, hay tal bosque legislativo que hoy es imposible conocer las leyes, pero ni las de tráfico. O sea, que es que cada 24 horas o cada 14 horas hay una ley nueva y hay una disposición y un reglamento. Es decir, es imposible. Y además son contradictorias unas sobre otras, y además son diferentes de una comunidad autónoma a otra, y además de un ayuntamiento a otro. O sea, es una cosa realmente asombrosa. Es asombroso y todo al servicio de una administración que es gigante, que es elefantiásica, mastodóntica. Es una cosa realmente increíble. Sí, pero no solo es el tema de los medios de comunicación, ¿eh? Todas las votaciones que se van a producir ahora en el Constitucional, 6-4, indica que la democracia en España es un cachondeo. Se habla poquito del gravísimo problema que tenemos con el Tribunal Constitucional. Mira, todo esto arranca en que la oposición esperaba poder llegar al gobierno con la crisis económica derivada de la pandemia. Y aunque es
efectivamente es cierto que tenemos muchísimos problemas económicos. El problema es que a la calle la economía le llega cuando la burbuja económica está ya en la cara, que es lo que vimos precisamente en 2011. La gente compró toda la mercancía del gobierno hasta que fue evidente que esa crisis que negaba Pedro Solbes pues existía, y eso se tradujo pues en que mucha gente perdió todos sus ahorros. Entonces, la crisis que nos ha traído el sanchismo es económica, pero no es la crisis económica más importante que hemos sufrido. Es una crisis eminentemente institucional y de degradación democrática. ¿Y cuál es el problema? Bueno, un problema al que apuntaba Julio, que es cierto, es que tenemos tanta sobreregulación que eso se traduce en inseguridad jurídica. Es decir, las leyes tienen que ser pocas y claras. Cuando hay muchas leyes y es incapaz de abarcarlas todas, hasta el punto de que una contradice la anterior, hasta el punto, él hablaba de introducir enmiendas a la directiva para... Acordaros, por ejemplo, que la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación se introdujeron en una ley que lo que pretendía era, que estaba hecha para transponer directivas europeas. Sí, sí. Que la degradación institucional y la degradación democrática, lo que está dentro, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y el asalto constitucional, o la degradación legislativa con todas estas leyes que lo que están haciendo es de vaciar de contenidos un montón de derechos que tenemos garantizados en la Constitución, la ley de vivienda, pues el derecho a la propiedad privada, la ley trans está poniendo en jaque la igualdad, ha puesto en jaque la igualdad ante la ley del solo sí es sí, tanto la presunción de inocencia como la seguridad jurídica, han puesto incluso en cuestión la retroacción de la ley penal más favorable. Entonces, esto a lo que estamos asistiendo es muy difícil de explicar a la sociedad española porque, por desgracia, se ha creado una sociedad ignorante de los fundamentos jurídicos elementales de un Estado social y democrático, de un Estado liberal y democrático de derecho. Es una sociedad que, por eso está anestesiada la población española. Por eso tratamos de explicar a nuestros espectadores que este oasis en los medios de comunicación en España, en el que se pueden contar estas cosas y en el que se puede hablar en libertad, y pueden hablar los del PP, aquí puede venir a hablar el que quiera, y siempre ha estado abierta esta casa a la opinión de todos. Eso sí, nosotros tenemos una línea editorial que defendemos, y lo defendemos públicamente. Y por eso les pedimos, a través de ese sistema de SMS... SMS, mensajes de texto. Eso es. Con la palabra toro al 28088 podrán hacer lo posible por €1,20. Es muy fácil. Mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Vamos a intentar preparar, Julio, un día un vídeo, conectar un móvil y ver cómo se hace. Bueno, porque es mucho más sencillo contarse. Claro, es que la gente ha olvidado ya los SMS con WhatsApp, con Telegram y todo esto. Y en caso de que ustedes quieran hacer una donación, tienen ahí dos cuentas corrientes, una de CaixaBank y otra de Bank Inter. Y si hacen una foto a la pantalla la pueden guardar y ahí pueden hacer una donación al margen de la propia web del Club de Amigos, ¿no? Es lo que iba a decir. La última opción que les damos es entrar en la página web del Club de Amigos, clubdeamigos.eltorotv.com, y a través de la pestaña Donar pueden hacer su aportación. Se lo agradeceremos enormemente. Ayer explicábamos, Alba, perdóname que solo un segundo, cómo Pablo Iglesias se había grabado ayer un vídeo en el que se burlaba de nuestros excompañeros de 7NN, porque han tenido que cerrar esa televisión, y se burlaba de ellos, se cachondeaba, diciendo bueno, que ahora los pijos del barrio de Salamanca y de La Moraleja, cuando sintonizaran esa televisión fascista, se iban a encontrar a Pablo Iglesias y que igual les daba un infarto, etcétera. No sé si visteis el vídeo, pero era una verdadera provocación, ¿no? El mal gusto de esta gente riéndose del mal ajeno ya llega a niveles verdaderamente insoportables. Nosotros aquí hemos permanecido absolutamente respetuosos con el trabajo de nuestros excompañeros de la 7NN y jamás se nos hubiera pasado por la cabeza hacer una burla o hacer el más mínimo chiste sobre su desaparición o sobre digamos, el final de ese proyecto, ¿no? Pero Pablo Iglesias parece que sí, que está en eso, y parece que le va bien porque ha recibido los donativos suficientes para comprar ese canal de televisión, que en este momento ya pues lo pueden ver en muchas partes de Madrid, ¿no? Y por cierto, una cosa es que cuando oí eso me dejó desconcertado. Yo no sé si ese señor sabe quién vive en el barrio de Salamanca, pero muchos que viven en el barrio de Salamanca son venezolanos chavistas que con el dinero robado en Venezuela han podido comprar pisos en el barrio de Salamanca. Y eso lo sabe todo el mundo.
Vamos con otro asunto y nos vamos hasta la ciudad condal. Luego les volveremos a mostrar estos números de cuentas. Antes nos vamos hasta Barcelona. Van a ver cómo es el nuevo modelo de delincuencia que impera ahora en las calles y cómo intentan robar a ciertos conductores. La delincuencia en las calles de Barcelona está a la orden del día. Lo que más se producen son robos con fuerza e intimidación. Parece que ahora hay un modus operandi nuevo por parte de los ladrones. Así lo ha sufrido un taxista de la ciudad condal, pero él ha tenido suerte y consiguió evadirse. Iba con un pasajero dentro. Colocan una cuerda atada a ambos lados de la calle para impedir la circulación del vehículo. Los ladrones se acercan para intentar rajar las ruedas con una navaja y, ante la imposibilidad de continuar, conseguir su objetivo: robar tanto al conductor como al usuario del taxi. El objetivo de los ladrones son los turistas. El verano pasado los Mossos d'Esquadra dijeron que se cometieron 1000 robos a la semana, solamente en las Ramblas. Debido a esto, crearon una unidad especial para hacer frente a los delincuentes. Durante el 2022 se denunciaron 193.286 delitos. En 2021 fueron más de 146.000. Los datos antes de la pandemia eran superiores, pero a este ritmo se alcanzarán pronto. Por su parte, las detenciones e imputaciones que se han hecho entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en Barcelona durante el año 2022 fueron 22.154 detenciones y más de 51.000 personas fueron investigadas. En el año 2021 fueron más de 19.000 personas detenidas y 39.974 investigadas. Según el barómetro semestral del consistorio, más del 50% de los barceloneses consideran que la gestión del ayuntamiento es mala o muy mala, superando por primera vez esta cifra. Esto viene producido por la inseguridad. Aún así, Ada Colau lanza un mensaje triunfalista. Además, leíamos hace poco un informe, un estudio que decía que el perfil del ladrón en Barcelona era un hombre joven y además multireincidente. Ese nuevo método que acaban de ver, simplemente simulan el corte de una calle, entonces hay un hombre que se acerca y te intenta rajar los neumáticos para que no puedas avanzar con el coche. Así lo que hacen es sustraerte el vehículo o bien robar lo que tienes dentro o incluso algo peor. Porque habría que recordarles a los ladrones que solo sí es sí. Y por tanto, que se abstengan mientras no tengan en la conformidad de la víctima. El único consuelo es que, según parece la señora Colau, probablemente quedará tercera o cuarta. Debería quedar séptima. Ese es el problema que tenemos. Ya. Es que sigue habiendo más gente que vota a Ada Colau. Pero por suerte, bastante menos. Por cierto, última noticia, Alba, se derrumba el First Republic Bank de Nueva York. Es un cuarto banco que se va a pique. Bueno, el señor Larry Fink ya dijo que esto estaba abierto. Lo explicó el otro día en Madrid en un encuentro que tuvo. Sí, si tiene sus ahorrillos en el First Republic Bank de Nueva York, no es nuestro caso. En fin, piensen, no sé si los podrán sacar ya. Hablemos ahora, si les parece, del asunto de Doñana, porque ha sido uno de los temas más polémicos de las últimas semanas y ahora este asunto parece que también ha llegado a Europa. Pese a que en Andalucía no hay elecciones autonómicas, el Gobierno ha decidido centrar la precampaña electoral en atacar a esta comunidad y a su presidente, y todo por Doñana y el pacto entre el PP y Vox por los regadíos. No ha sido solo el Gobierno de España el que se ha mostrado en contra de este plan, sino también la Unión Europea, que asegura que choca contra la normativa. ¿Pero qué hay de real en esto? Según esta normativa, se considera que la reutilización de aguas depuradas adecuadamente, como las procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, tiene un menor impacto ambiental. ¿Y qué dice el plan de la Junta de Andalucía? Pues que la supervivencia de este espacio natural pasa por la sustitución de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial. Y es que si vemos un mapa de los regadíos que la Junta quiere legalizar, se puede comprobar cómo Doñana no se tocará, un hecho que la Junta de Andalucía sigue repitiendo y defendiendo. Que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en su superficie, siempre a través de un trasvase que el propio Gobierno de España prometió y comprometió por ley, nada más y nada menos, en el año 2018 y cuyas infraestructuras ni siquiera han comenzado. Sin embargo, el Gobierno sigue lo mismo y asegura que si la Junta no da marcha atrás, llevará esta ley ante el Constitucional. En todo caso, en el supuesto, que espero no se materialice, que esto siguiera adelante, obviamente nosotros acudiríamos al Tribunal Constitucional. Pero pese a que le pese, Doñana se seca y parece que la Junta de Andalucía, junto con Vox, es la única que intenta poner alguna solución. Pues esto es todo lo que está pasando con Doñana. Puente. Sí, hay,
lo decía bien el consejero, ¿no? Hay una serie de obras que tendrían que ejecutar el Gobierno, una serie de infraestructuras hidráulicas, y luego hay otro matiz, ¿no? Eso por un lado, que habría que hacer, y luego por otro lado lo ponen como ley, es un proyecto de ley que se ha presentado, pero que ese proyecto de ley ahora, y así lo ha dicho Juanma Moreno, ¿no? Hay que debatirlo, hay que hablarlo, hay que llegar a acuerdos, pero no hay nada aprobado a día de hoy, sino que lo que hay es un proyecto sobre la mesa, y ese proyecto pues ahora lógicamente está abierto pues a enmiendas, a negociaciones y a sacar adelante todo ello. Es verdad que desde 2018 pues este Gobierno no ha hecho absolutamente nada, lo saca ahora, pues bueno, un debate más para tapar las 50 cosas que hemos comentado hoy sobre la mesa, pero eso ya desde hace 5 años que habría que haberlo puesto solución. Ahora el Gobierno del Partido Popular y Vox pues han sacado allí el proyecto pues para darlo solución, lo han presentado y a llegar a acuerdos. Es verdad que lo han comentado, ¿no? Que al final le reciben en Europa a la Junta de Andalucía y el Gobierno de aquí no les recibe. Por eso, y aquí el Gobierno de España pues no nos recibe para, entiendo, no ponerse colorado de todo lo que tenía que haber hecho y que no ha hecho absolutamente nada en 5 años, y ahora cuando faltan 2 semanas a las elecciones se ponen a pensar qué solución darlo. A mí, si me permites, muy rápidamente, mira, España tiene abiertos varios procedimientos infractores en la Unión Europea. Es el país que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la Unión Europea históricamente, y buena parte de ellos, te diría que en torno a la mitad, aunque no estoy segura, son por cuestiones medioambientales. Nada se comenta, por ejemplo, de la degradación del delta de Llobregat, por el que, por ejemplo, la Unión Europea nos ha amenazado con importantes acciones económicas por no evitar el deterioro. Es un tema igual o más importante que el de Doñana, pero es que nadie lo ha mencionado. Nadie lo ha mencionado. En 2021 se habló, pero como estábamos con todo el tema por la pañana, nadie le prestó atención. ¿Por qué le prestan atención a Doñana? Pues porque electoralmente ellos han cogido el ecologismo como un moñigote electoral con el que hacer caja de votos, y ahora sacan el tema de Doñana. Vamos a ver, mucho más importante que el tema de los regadíos para Doñana es el hecho, desde el punto de vista de los acuíferos, etcétera, etcétera, es el hecho de que haya una urbanización en medio de Doñana. Y esa urbanización ha estado ahí, creo que se llama Matalascañas, se llama la urbanización que hay en Doñana. Esa urbanización se construyó y ha estado ahí con todos los problemas que conlleva precisamente para el tema medioambiental, con casi 40 años de junta del Gobierno socialista. Es igual o más importante que el tema de los acuíferos desde el punto de vista del uso de los recursos hídricos. Entonces, pues esto, de verdad, habrá para gente en su electorado, a lo mejor cala muchísimo toda esta hiperventilación ecologista y del cambio climático con el tema de Doñana. Pero es que hay muchísimos expedientes de temas medioambientales que no ha abordado el Gobierno y, por cierto, no todos radican, ni mucho menos en Andalucía. Buena parte de ellos se producen en territorios donde bien o gobiernan los socialistas o gobiernan los socios de este Gobierno socialista, y por eso no escuchamos nunca nada. Hoy sale una información que aquí se explicó en Voz Populi, que con el titular ya tenemos suficiente. Dice Doñana, 2 puntos. Sánchez usa contra el PP, es decir, contra la Junta de Andalucía, una condena de Bruselas a la Junta de Susana Díaz. Y eso se explicó aquí. O sea, sí. 2, de hecho, creo que eran. Claro, 2. Sí, pero que todos los ministros no paran de hablar de que Europa ha sancionado tal, pues ha sancionado lo que hicieron ellos. Y ayer hubo la reunión entre el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el consejero de la Unión Europea. Yo de esta reunión no sé qué ha trascendido, a mí no me ha llegado nada. Nada. Pero esa reunión era muy importante. Esta proposición de ley lo que hace es corregir una situación injusta para los agricultores, y se ha sacado ahora por la presión de Vox y de los agricultores al Gobierno de Juanma Moreno. Y no se pone para nada en peligro el acuífero de Doñana. Por tanto, yo es que no entiendo cuál es el relato ahora de la izquierda para atacar esta proposición de ley. Es que no me acabo de enterar, que lo mismo tienen su relato, porque como ellos con los relatos del cambio climático se inventan lo que quieren y se quedan tan frescos, y aunque luego han nunca sea real. conseguido hacer de una mentira un debate en todas las televisiones y en todos los siempre, medios, todo, y ningún periodista es capaz de coger y tener a un ministro enfrente y preguntarle, no, pero es que en ningún momento en el documento se está hablando de aguas subterráneas, en todo momento se habla de que tienen que sustituirse. Se hubiese terminado el debate mucho antes. Vox, por cierto, ha desplegado una lona en el centro de Madrid de grandes dimensiones donde se
denuncia la Agenda 2030. Esa es la que están viendo. Se corresponde a la calle Alcalá con O'Donnell, como ven, denuncia la Agenda 2030. En la imagen pueden ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto de compromiso con la agenda globalista. También se ironiza con las palabras de José Manuel García Margallo, que aseguró en esta misma casa, en esta mesa, en este programa Andando Caña, que la Agenda 2030 era el Evangelio. Además, también está en esta lona la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde Almeida, y dicen desde Vox que han convertido tanto Almeida como Ayuso, la Comunidad de Madrid, en la esclava de las políticas más radicales del ecologismo. También pueden ver en las imágenes cómo estarían los sindicatos, también los miembros de Podemos, y no sé si se me olvida alguien más por ahí, pero bueno, también ven a Pablo Echenique. Bueno, pues aquí sí que no voy a dejar que nadie me quite la palabra, porque yo soy la portavoz. Cualquiera se atreve. Soy la portavoz de esta Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Congreso de los Diputados. Soy la única voz que se opone a la Agenda 2030. Porque claro, es una agenda que está diseñada de tal forma que cuando la ves a simple vista pues no parece que sea nada negativo, claro, pero en realidad es una planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía, del orden moral, social y político, y el que no lo quiera ver, que reviente, porque es que en la Agenda 2030, mira, para empezar pone a la Tierra en el centro del ordenamiento jurídico, por encima del hombre, o sea, el hombre no, y la gran excusa de toda la Agenda 2030, prácticamente toda, es el cambio climático. Esta agenda se aprueba bajo resolución de la ONU el 15 de septiembre de 2015, el 25 de septiembre de 2015, bajo el título de Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Transformar nuestro mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Además, ¿eso quién lo ha decidido? ¿Quién ha decidido que hay que transformar nuestro mundo? Bueno, pues poco a poco hemos ido viendo cómo quien lo ha decidido ha sido el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos. Son una serie de señores, de magnates multimillonarios que han decidido que van a transformar este mundo porque ellos tienen intereses económicos en una serie de empresas, bueno, de transición energética, de carne sintética, de tal, y punto. Entonces, esto hay que hacerlo. Convencen a la ONU. Claro, cuando tú piensas en la ONU tiene muy buena fama. Nadie piensa en principio. Tú escuchas ONU y tu mente directamente lo asocia con algo positivo, derechos humanos. No, es que la ONU ahora considera un derecho humano el aborto, pero eso la gente tarda tiempo en actualizar su mentalidad. Cuesta mucho trabajo pues asumir que los que nos gobiernan no están haciéndolo en favor de nuestros intereses, sino en favor de intereses de unos señores que a saber quién ha decidido que tienen ellos que decidir sobre lo que a nosotros nos afecta en nuestra casa, porque es que la Agenda 2030 nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, afecta a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Es un ataque contra Occidente, contra nuestra cultura, contra nuestras tradiciones, contra nuestras costumbres. Es un ataque al cristianismo, al derecho romano y a la filosofía griega, y es así. Es un ataque a Occidente. Y a mí me parece una irresponsabilidad, y perdóname de verdad, Javier, porque sé que tú no estás en esto, por parte de muchas personas del Partido Popular que no se hayan dedicado a leer la letra pequeña, a leer las metas de la Agenda 2030, a meterse dentro de las metas y clicar cuando te dicen dentro de esas metas que te tienes que dirigir a las resoluciones de la ONU y que hay que legislar según esas resoluciones de la ONU, que ahí es donde te habla del aborto, que ahí es donde te hablan de la eutanasia y que ahí es donde te hablan de todas estas leyes que la izquierda está aprobando, no en España, en todos los países que han asumido la Agenda 2030. Unos van más deprisa y otros más despacio. Y es urgente y necesario que la gente lo vea, porque van muy deprisa a cargarse todo lo que hemos conocido. Lupe. Gobernáis en Murcia con el Partido Popular en coalición, ¿verdad? No. Sí. No. En coalición no, bueno, pero apoyo de Vox. Apoyo de Vox, sí. Se rompió además y se quedaron... rompió. Bueno, una cuestión. Estando gobernando López Miras con el apoyo de Vox en Murcia, o en coalición,
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, que uno de los grandes peligros de estas agendas es que intentan crear, dotar de derechos a el medio ambiente, al planeta, llámalo como quieras, porque es una manera así de cuando haya un conflicto poder ponderar los derechos de los seres humanos, de los individuos, con los derechos de entes a los que se dota de capacidad jurídica. Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Malena? Que en el gobierno de Murcia, cuando estaba PP y Vox, no sé si en coalición, en apoyo, aprobó, por ejemplo, una ley que dotaba de personalidad jurídica a el Mar Menor, a la laguna del Mar Menor, para que tenga derechos el Mar Menor. Eso lo aprobó un gobierno de coalición PP y Vox. Que no hay gobierno de coalición. Coalición en apoyo, pero se aprobó. Escúchame. No, para no deformar la realidad. El gobierno se formó entre el PP y Ciudadanos. Sí, pero... Y efectivamente eran necesarios para que no gobernara la izquierda los votos de los diputados de Vox. En la investidura. En la investidura. Esa ley se aprobó con el apoyo. Que eso puede ser, pero te digo que no hay un gobierno PP-Vox. Ojalá lo hubiera, ¿eh? Y puede ser que después de estas elecciones lo haya, pero no lo hay. Pues en Murcia, por ejemplo, la derecha, el centro derecha, ha aprobado una ley que dota de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor. ¿Y eso a qué lleva? A que la laguna del Mar Menor tenga derechos que hay que contraponer con los derechos de los habitantes que habitan en ese lugar. Esto es una deriva muy peligrosa, efectivamente. Es una ley, además, esta ley del Mar Menor es una ley que seguramente es inconstitucional, pero bueno, ya habéis visto como la ministra de Transición Ecológica se dice, lo vamos a llevar al Constitucional. Antes te decían que 155, ahora que ya tienen la mayoría en el Tribunal Constitucional ya no tienen que invocar el 155 y hablan del Constitucional. Y menos mal que no han conseguido el Consejo, de momento, el Consejo General del Poder Judicial, que es lo único que les queda, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que porque esa era la gran batalla, conseguir eso, porque eso sí que podían también decretar que el quinto turno y el sexto turno para parar el tema Fíjate judicial, que están muy preocupados con que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial y no paran de acusar al PP de incumplir la Constitución por no renovarlo, pero esa plaza que falta por ocupar del Tribunal Constitucional, que tiene que ser conservadora, que tiene que ser un magistrado del sector conservador, mira cómo no convocan el Pleno para elegir al magistrado que falta, que es de elección por el Senado, creo que es. El 6-5 no se va a producir. 1:30, Julio nos va a contar qué es lo que está ahora mismo publicando en Telegram y nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Julio. Se expulsan. En Telegram estoy contando lo de Biden, entre otras cosas. Luego te voy a pasar esa encuesta que vamos a contar en apenas unos minutos. Y tenéis unos datos de un informe que ha hecho un investigador de la Universidad de Navarra respecto a qué está ocurriendo con los chicos que se crían sin papá en casa, sin un padre, ¿no? Porque ahora mismo parece que eso de tener hijos, de los matrimonios homosexuales, la adopción por parte de parejas homosexuales o de personas singulares de los niños y tal, despreciando el derecho que tienen realmente los niños, no ellos a tener hijos, sino los niños a tener un papá y una mamá, y todo eso, como ya hay estudios suficientes que ya tienen hasta 30 años de fondo, digamos, de estudio, que explican qué está pasando, pues mira, os doy algunos datos que son realmente no sorprendentes, porque lógico que ocurra. Dice, el 85% de jóvenes que están en prisión proviene de familias en las que solo estaba la madre. El 85% de los chicos que están en prisión provienen de familias donde solo estaba la madre, no había una figura paterna. El 70% de jóvenes internados en reformatorios creció sin padre. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conoce a su padre. Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 80% de violaciones con violencia las cometen chicos de padres ausentes. Entonces, oye, a ver, si todos los que están haciendo estas legislaciones completamente disparatadas, que sepan que tienen consecuencias. Y las consecuencias son tan graves como las que estoy leyendo. Es decir, el 85%, insisto, de los chicos que están en prisión, la gente joven que está en prisión, son familias donde no había un padre. Entonces, bueno,
la recuperación, es decir, que Dios los hizo hombre y mujer, joder, y que no hay manera de que esto se haga de otra manera, que si vas contra la naturaleza, con lo que te encuentras es con esto. Tenéis el informe completo en Telegram, lo acabo de colgar y vale la pena leerlo. Pues ya lo sabéis, Julia Ariza, El Toro. Pausa para la publicidad, poco más de 2 minutos, unos 3, y enseguida estamos de vuelta con crónicas de manicomio y muchos más asuntos. Les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 7 minutos de la 1:30 y antes de seguir con los diferentes asuntos que marcan la actualidad del día, saludamos a David González, que es director general y fundador de Depenker. Además, es profesor de emprendimiento de diversas escuelas de negocios y vicepresidente en España de Beta Gamma Sigma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes de hacerte las diferentes preguntas, Depenker, Depencare, ¿cómo lo decimos? Pues mira, esa es la gran cuestión. Al final, Depenker es una palabra, un término anglosajón, ¿no?, que hemos tenido que ir adaptando y de hecho hemos tenido que hacer algún tipo de campaña de comunicación diciendo Depencare con C de cariño, ¿no?, porque si no a veces la gente no nos encuentra bien, ¿no? Al final es bueno, pues una combinación de dependencia y cuidado en inglés, ¿no? Bueno, cuéntanos brevemente qué es Depenker. Bueno, Depenker es un proyecto que lo que pretendía desde el principio era dar una solución global a esa necesidad que tienen las personas o las familias cuando tienen que cuidar de uno de sus familiares, ¿no? Que básicamente te encuentras con dos problemáticas. Una, ¿dónde encuentro un cuidador adecuado y de confianza para mi padre, para mi madre, para mi abuelo, etcétera? Y dos, ¿cómo gestiono el día a día de este servicio, ¿no? Entonces, Depenker se encarga de dar esa cobertura con un servicio adicional que se llama garantía de sustituciones, que permite que si necesitas sustituir al cuidador o se pone enfermo, etcétera, pues nosotros nos encargamos, ¿no? Y eso es lo que nos permite que tenemos incluso clientes que los hijos viven fuera de España y nos encargamos del cuidado de sus familiares aquí, ¿vale? ¿De dónde surge la idea de crear Depencare? Pues mira, Depencare surge por dos ámbitos, ¿no? Yo me dedicaba a la consultoría estratégica, trabajé en dos consultoras, bueno, dos de las más importantes del mundo, y estuve muy vinculado al sector seguros y al sector de negocios de Silver Economy, ¿no? En ese contexto me di cuenta de que hacía falta bueno, pues lanzar otro tipo de solución para los mayores cuando necesitaban cuidados. Se dio la paradoja de que en ese momento mis abuelos, que eran como mis padres y vivían solitos en Salamanca, pues necesitaron ayuda. Mi abuela se había caído varias veces, mi abuelo también, a veces uno se caía, el otro no me podía levantar. Y entonces, bueno, pues al final se convirtieron en las primeras personas atendidas por Depenker, ¿no? Y por ahí surgió. Y hoy lo que hacemos es trasladar eso al resto de familias, ¿no? Eso es. ¿Qué os diferencia de otras posibles opciones de cara a cuidar a nuestros familiares? Pues mira, fundamentalmente lo que nos diferencia es que Depenker tiene un modelo que denominamos el modelo de residencia en casa, ¿vale? En el año 2016 o 2017 había una encuesta del Inserso que ya indicaba que el 87% de las personas mayores querían quedarse en casa. Y a finales del 2020 hubo otro dato que fue pues, bastante demoledor, que indicó el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que decía que solo el 4%, lo digo otra vez, solo el 4% de las personas mayores que estaban en residencias querían seguir ahí. O sea, el resto se quería ir a casa. Entonces, nosotros lo que posibilitamos es que ese cuidado en casa y esa vida en casa pueda ser posible, ¿no? Y damos todo el cómputo de servicios que pueda haber para que eso se pueda producir, desde el cuidador que más necesites, el más adecuado a tu caso, hasta el fisioterapeuta adecuado, podólogo, te llevamos una cama articulada si necesitas a casa una grúa, una silla de ruedas en formato de alquiler, te llevamos los productos de farmacia incluso en formato SPD, que son estas bolsitas que pone mañana, mediodía, noche para mejorar la adherencia terapéutica. Te damos asistencia médica 24 horas a través de videollamada, te damos asistencia psicológica, asistencia con médico nutricionista, te damos fórmulas de financiación a través de fórmulas de hipoteca inversa para que puedas afrontar el coste de los cuidados o incluso para que puedas tener, en fin, unos ingresos superiores, ¿no? Tal y como están las pensiones. Te ayudamos con esto también. Tenemos una app que comunica al cuidador con la familia y con el usuario. O sea, en definitiva, ponemos todos los ingredientes para que esto sea posible. Al final, Depenker no ha inventado nada, porque los neandertales ya cuidaban de sus mayores, o sea, se han encontrado en yacimientos como personas de determinada edad llegaban a determinada edad gracias al cuidado de la tribu. No hemos inventado el cuidado, lo que hemos hecho es crear algo
diferente para el momento actual. ¿Qué prioridades plantearía en el ámbito de la atención a la dependencia y también de servicios sociales? Pues es muy buena pregunta, porque al final, aunque resulte paradójico y aunque resulte surrealista, el abordaje de la dependencia es muy desigual en España en función de la comunidad autónoma, ¿no? Hay comunidades autónomas que permiten utilizar el famoso cheque servicio en la modalidad que mejor canaliza las ayudas, que es el formato del régimen especial de empleado de hogar, ¿vale? Porque permite que la ayuda llegue directa, además permite convertir empleo B en empleo A y además aumenta los ingresos de las arcas del Estado de la Seguridad Social. Bueno, pues hay comunidades que no lo permiten, ¿no? Debería haber una fórmula común para toda España en el cual, bajo el paraguas o bajo la tutela o la gestión de agencias de colocación autorizadas especializadas en cuidado, como puede ser Depenker, pues esta fórmula sea posible, ¿no? El que tú puedas contratar a una persona del régimen especial de empleado de hogar, pero controlado o gestionado por una empresa como puede ser Depenker. Y luego hay otro tema que es muy importante y es el de la España vaciada. En España nos encontramos con un montón de municipios, muchísimos pueblos, que hay personas mayores que están prácticamente pues, en situaciones complicadas, ¿no? Porque no tienen acceso a servicios básicos, pero porque no tienen acceso tampoco a cuidadores. Habría que establecer fórmulas para que se puedan establecer contrataciones en esos pueblos, en esos municipios, que va a mejorar dos cosas. Uno, el cuidado de esas personas y, por otro lado, va a mejorar el empleo en esos pueblos y va a reactivar la economía en esos pueblos, ¿no? Como emprendedor, ¿qué consejos les darías a otras personas que se estén planteando también emprender? Pues yo creo que básicamente hay tres temas fundamentales, ¿no? Uno es validar, ¿no? Hay que validar la idea. ¿Por qué hay que validar la idea? Porque el número uno de los problemas por los cuales una startup o una empresa fracasa es porque no hay necesidad en el mercado, ¿no? La necesidad solo está en la mente o en la cabeza del emprendedor, ¿no? Cuando lo llevan a la realidad no hay nadie que esté dispuesto a pagar por ello, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a veces el emprendedor se enamora de su idea y no es capaz de ver esto, ¿no? Hay otra circunstancia que yo creo que es muy importante y es que tienes que tener un equipo potente a tu lado, ¿no? Tienes que crear buenos equipos que sean complementarios, ¿no? Yo muchas veces veo equipos que son sustitutivos, tienes clones, tienes tres personas, tres cofundadores que son iguales. No, tú necesitas a alguien al lado que haga cosas que tú no haces, ¿no? Y luego tener resiliencia, porque cuando emprendes, una de las cosas que pasa es que cuando las cosas van mal, siempre pueden ir peor, y cuando van peor, pueden ir peor. Siempre pueden ir peor, ¿no? Es increíble lo peor que pueden ir las cosas. Hay una frase de Mike Tyson que a mí me gusta mucho que dice: todo el mundo tiene un plan hasta que le doy el primer puñetazo en la cara, ¿no? Pues tienes que estar preparado para pivotar, para adaptarte y para adaptarte a las necesidades del mercado. Pues David, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahora con Joe Biden. Les contábamos que finalmente se ha oficializado su candidatura para presentarse a las elecciones del próximo año 2024 y que además sorprendía esta noticia en medio de muchas otras encuestas que decían cómo los ciudadanos están en contra precisamente de este escenario. Joe Biden anuncia de madrugada su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones de 2024. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. Y por eso me presento a la reelección. Un mensaje de 3 minutos publicado en Twitter centrado en la libertad individual, la democracia, la igualdad de clases y con un rival muy claro, Donald Trump. Dejando a un lado la situación inflacionista de su país o la injustificada salida de Afganistán, Biden acusa a los estados de coartar la aclamada libertad, acabar con la seguridad social, facilitar la bajada de impuestos a los ricos o de imponer a las mujeres decisiones que él califica como sanitarias en referencia al aborto e incluso de prohibir libros. El anuncio llega en medio de la polémica. El político octogenario no parece estar preocupado por su edad y no como en los años 70, cuando precisamente lanzaba esa espada a su adversario político en un mensaje de campaña como este. En la época de Gale Box, cuando Stalin gobernaba, los americanos se encontraban con soldados rusos en nuestras calles. En la época de Joe Biden se encuentran a criminales americanos en nuestras calles.
Joe Biden sí entiende lo que está pasando hoy. Lo especialmente preocupante viene de la mano de sus propios electores, según informa la cadena de televisión NBC. El 53% de la gente que votó a Biden en 2020 dicen que no se presente. El 64% de los votantes de otros demócratas no quieren que Biden se presente. Y el 76% de los votantes con menos de 35 años no quieren que se presente. ¿Y cuál es la gran preocupación? Hemos preguntado. No les hemos dirigido. Y estas son las respuestas. Casi todo trata de su edad y su capacidad para trabajar. De nuevo, estos son demócratas. Tranquilo, Biden, es normal que sus votantes se cuestionen la permanencia ante tanto tropiezo o amigos invisibles. Seguro que sigue usted en plena forma para volver a intentar la carrera presidencial. Últimos minutos de Dando Caña y tenemos hoy aquí con nosotros a Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Y además vamos a hablar de una historia que nos ha dejado también perplejos, porque una mujer de 40 casi años... todo lo que nos traes en crónicas, ¿eh? Esta tiene su aquel. Una mujer de 40 años se perdió durante 2 horas por las alcantarillas de Santa Cruz de La Palma. Nadie sabía dónde estaba, pero ¿cómo llegó hasta ahí? Según varios testigos, la mujer se desnudó antes de entrar por el orificio de la canalización de un barranco que da a la playa de la ciudad. Al meterse, varios bañistas incrédulos avisaron a la policía y en ese momento se puso en marcha un amplio operativo de rescate. La mujer, después de recorrer unos 600 metros de las alcantarillas a varios metros de profundidad, sin luz y a través de zonas que podrían tener agua y ratas, logró salir a la superficie por una arqueta que se encontraba abierta en una casa que estaba en obras. Los bomberos, que estaban rastreando la zona, la oyeron y comenzaron las labores de rescate. Pero es que lo más increíble de esta historia es que los testigos que aseguran haberla visto desnudarse y entrar por la alcantarilla decían que aparentemente podría haber robado un bolso y un albornoz que dejó en la playa, o sea, no se sabe muy bien por qué, no lo saben, que lo dejó en la playa y entonces cuando se la encontraron no tenía ningún rasguño, no le había pasado aparentemente nada, pero lo que sí sabemos es que está hospitalizada en el área de salud mental y supongo porque nadie sabrá exactamente lo que le ha pasado a esta mujer por la cabeza. Pero las imágenes del rescate, claro, porque aquí se puso en contacto la policía local, la Policía Nacional, los bomberos, efectivos de protección civil y un montón de organismos dentro de la administración, porque claro, son los que saben por dónde van las alcantarillas para poder rastrear la zona. Porque tú te pierdes por ahí y ahí ya no puedes no volver a salir. O sea, es tremendo. Imagínate la cara de esos obreros cuando de pronto aparece por la arqueta una señora desnuda. Es que es muy surrealista. Si no sé, creo que merece una entrevista a esta mujer. Me pasa que hasta que no salga al centro creo que es difícil. Ocurrió además el sábado. Esto ocurrió un sábado, pues estaban en la playa y de repente se metió. Lo curioso y lo peligroso es que, claro, que estén las alcantarillas así abiertas para que tú te puedas meter. Porque Es que en caso, ciudades como por ejemplo en Madrid o en Barcelona puede suponer un riesgo para la seguridad, que no me salía la palabra. Y sobre todo además teniendo en cuenta que esta señora, porque a saber pues los problemas o lo que le estaba pasando por la cabeza, pero claro, si es un niño pequeño, ahí vámonos, porque el niño pequeño al final las ratas, si te muerde una rata, pueden provocar un montón de enfermedades. Es que desde plagas, o sea, las plagas que pueden provocar, pero tifus, salmonelosis, un niño pequeño a lo mejor en un par de horas pues empieza a tener una fiebre más alta y no lo cuenta, pero es tremendo. Seguro que hay muchas. Sí. No, sí, decía que había roedores sin luz y roedores. Es lo que aseguraban que seguro que salía de la alcantarilla. Las alcantarillas están llenas, ¿no? Sí. No lo digo con segundas intenciones, que lo podía por lo menos no. Pues me parecía que ibas con segundas intenciones. Además, yo tenía un amigo que era ingeniero de cosas urbanas y me contaba, por ejemplo, que en Barcelona, de vez en cuando llueve, muchos semáforos se van al garete. Y eso no es por la lluvia, eso es por las ratas. Porque las ratas han pelado los cables y entonces cuando llueve los cables hacen chispa y peta. Pero son una cantidad de ratas que hay debajo que son mucho más que los habitantes de una ciudad. En fin, vamos con la otra noticia que nos trae para hoy Ana. Sí, porque el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Mons Vincenzo Plagia, participó la semana pasada en el debate sobre el último viaje hacia el final de la vida, con una intervención que no ha dejado a nadie indiferente. Lejos de poner a Dios en el centro de su discurso, se mostró a favor de la libertad responsable de cada uno y de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos de su entrevista.
¿Cómo podemos, juntos, lograr la mejor manera de articular el bien a nivel ético y lo justo a nivel jurídico para cada persona y para la sociedad en este tan delicadísimo campo que es el momento final de nuestra vida? En lo que respecta a las decisiones sobre la muerte, esto no significa volver al viejo paternalismo médico, sino hacer hincapié en una interpretación de la autonomía relacional y responsable. También hablaba de esa libertad de elección, pero por si había alguna duda, finalizaba su discurso con esta conclusión. Que en nuestra sociedad sea factible una mediación legal que permita la asistencia al suicidio en las condiciones especificadas por la sentencia 242/2019 del Tribunal Constitucional, que dice: la persona debe estar mantenida en vida mediante tratamiento de soporte vital y además debe estar afectada por una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico o psíquico que considere intolerable, pero plenamente capaz de tomar decisiones libres y conscientes. Pero entiendo que la mediación legal puede ser el mayor bien común concretamente posible en las condiciones que nos encontramos. Bueno, estas declaraciones las hizo dentro del marco del Festival de Periodismo de Perugia, que se encuentra en Italia. Y claro, bueno, he hecho dos recopilaciones, dos fragmentos pequeños de lo que he podido más o menos cortar, que era más interesante para que pudieran los espectadores ver cómo iba, ¿no? Cómo iba encaminado ese discurso a la conclusión a la que llega. No quería solo centrarme en esa conclusión. Cuando llega, en la primera intervención que hace, señala que la Iglesia Católica no tiene un paquete tampoco de verdades preconfeccionado, como si fuera una distribuidora de píldoras de la verdad. Y dice así: el pensamiento teológico evoluciona en la historia, en el diálogo con el magisterio y en la experiencia del pueblo con Dios. O sea, es decir, está intentando de alguna forma decir que, bueno, que ante la situación y las circunstancias que tenemos en la vida, la mejor opción dentro de lo que nos encontramos en la actualidad sería pues legalizar este tipo de prácticas. No sé, yo creo que es algo que pone un punto y aparte un punto y final a lo que estábamos acostumbrados a ir dentro de la Iglesia. Pero sí que es cierto que la Academia Pontificia por la Vida no es la primera vez que nos traes una noticia de este estilo y no es la primera vez que defiende directamente la cultura de la muerte, ¿no? De hecho, es que en octubre del año pasado ya hicimos aquí un reportaje sobre qué había ocurrido. Es decir, el Papa había hecho un cambio en la directiva de la Junta de la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, en el que nombraba a 5 nuevos miembros de la Junta Directiva y a 14 miembros ordinarios, y que algunos de ellos ya tenían relación con este tipo de prácticas, tanto la eutanasia con la abortiva, en el sentido de estar relacionados de alguna forma con intervenciones, charlas o hospitales en los que se practicaban este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, nos encontrábamos con Sor Margarita Borraful Buñuel, que es profesora de Teología Moral en la Universidad Centroamericana de José Simeón Cañas en El Salvador, que, por ejemplo, ella es presidenta del Instituto Borja de Bioética, que es famoso, sobre todo el fundador también, por ser firme partidario del aborto provocado y de la eutanasia en determinados casos. También, por ejemplo, decía que tenía profundos vínculos con el Hospital San Juan de Dios, que en diciembre del año 2012 ella también participó en una conferencia sobre la eutanasia, conjuntamente también con la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente. Había más, por ejemplo, Monseñor Noel Simard, obispo también de Valleyfield en Canadá, indicaban que muchas veces había puesto en cuestión la encíclica de la Humane Vitae. Y entonces... A ver, yo de la parte que he visto del obispo ahí, que ese señor debe ser obispo además. Es el presidente de la asociación. Sí. Pero no he visto nada censurable porque está hablando de un tema más bien estatal. Ha hablado de una constitución. No sí, pero en el último No, de lo que he dicho ahí.
de lo que dices tú que has dicho, ya cambia bastante. No, pero el último fragmento, no sé si lo habéis escuchado bien, pero dice: no hay que descartar que en nuestra sociedad sea factible una medicación legal que permita la asistencia a la eutanasia. Él está hablando en primer lugar del suicidio asistido, así le llaman, de Italia, y luego lo lleva a otro terreno. Esto no dice nada. Se está el problema es, a la ley se está refiriendo a la situación estatal supongo que de Italia, porque habla de Frank Casper está diciendo que está hablando de la legalización de la eutanasia en Italia y luego dice que esto es factible en todas las sociedades. Y dice que puede ser en determinados casos el bien común, o sea, el bien, lo dice luego al final, al terminar, que puede ser, de hecho... el verbo factible o la palabra factible... Que es posible, que debería permitirse. No, eso no tiene nada que ver con factible. Factible es que es posible. Y legalmente es posible hasta en España. Pues está hablando de una posibilidad, es porque abre la puerta y porque le parece normal, ¿no? Esto yo ya no lo deduzco. Otra cosa es lo que dices tú. Y otra cosa es la composición que contaste en su momento de este dicasterio, como se llame. Pero lo que tiene que quedar claro a nuestros espectadores, aunque salga el obispo de Sigüenza diciendo que la eutanasia es legítima, es mentira, es pecado. Aunque salga el obispo de lo que quieras, incluso el Papa, diciendo que el aborto no es problema, es problema. Porque eso no hay quien lo diga, porque está muy bien estructurado. O sea, el último finaliza con: personalmente no practicaría la asistencia al suicidio, que eso aparte no la he podido coger, pero entiendo que la medicación legal puede ser el mayor bien común concretamente posible en las condiciones en las que nos encontramos. Estará hablando de cuidados paliativos. Estará hablando de los cuidados paliativos. Lo importante es que personalmente, es decir, esto no es una postura de la Iglesia. Y yo entiendo y lo veo razonable que en estas cuestiones donde existen tantísimas implicaciones éticas y morales haya posturas de todo tipo, la hay dentro de los cristianos y de los católicos, menos con la eutanasia, pero sí más con el suicidio asistido, que son dos cosas distintas. El suicidio asistido es que una persona en pleno uso de sus facultades y en el momento en el que está pidiendo acabar con su vida pide asistencia, que no es lo mismo que la eutanasia, que es que tú en un momento a futuro autorizas a que, y a lo mejor en ese momento concreto ya no lo quieres y es irreversible. Pero en ambos casos católicamente no tiene ningún sentido. Yo entiendo que desde un punto de vista personal puede haber muchísimas posturas y muchísimas opiniones, y de hecho es lo que hace este señor aquí. Decir, con una buena ley de cuidados paliativos, que nosotros lo propusimos la semana pasada, estaría resuelto una buena ley de cuidados paliativos. Yo digo que es necesario. Es decir, si apruebas una ley de eutanasia y de suicidio asistido, tiene que venir acompañada de una ley de cuidados paliativos. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Gracias Ana por estas crónicas de manicomio. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio Eriza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Nosotros nos vemos mañana aquí puntuales, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz martes.